Muy buenos días a todos, el Señor les bendiga y les fortalezca en este día hermoso que Él nos ha dado. Este es el día que hizo Jehová, nos gozaremos, nos alegraremos en Él, seamos fortalecidos en todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, porque necesitamos esas fuerzas de parte del Señor en nuestro cuerpo, en nuestra mente y en nuestro espíritu. Necesitamos ser llenos plenamente del Señor y te tengo una buena noticia. Él es el único que puede llenarlo todo. Entonces, pues estamos acudiendo al lugar correcto. Estamos acudiendo al Dios vivo y todopoderoso para recibir todo esto de Él. Gracias te damos, Señor, por ello en el nombre de Jesús, y lo recibimos en este día para que iniciemos con gran gozo y alegría nuestra escuela de crecimiento espiritual para este domingo 15 de agosto del 2021. Estamos en segundo libro de los Reyes, capítulo 18, y en segundo libro de las Crónicas, capítulo 29, es decir, a partir de ahí arrancamos. Sé que se dejó un poco más de tarea. 3 capítulos de Reyes, 18, 19 y 20, y 4 capítulos de Crónicas, del 29 al 32, porque todo esto comprende el periodo del reinado de Ezequías en Judá. Pero pues vamos a dividir, te voy a platicar de una vez la estructura de estas lecciones de Ezequías, no en 2, sino en 3 clases. Vamos a ver el día de hoy, y ese es nuestro título, el avivamiento de Ezequías, primera parte. Y hoy vamos a ver lo que son las bases del avivamiento. Y entonces esta lección, pues digamos, se va a dividir en 2. La próxima semana veremos el avivamiento de Ezequías, segunda parte. Vamos a estudiar todo el asunto de la Pascua y de la restauración del servicio para Dios. Entonces todo lo que es el avivamiento de Ezequías lo vamos a ver en 2 sesiones. Hoy vamos a ver, ahorita les digo los capítulos, ahorita les digo los versículos en específico, pero solo veremos del 18 de segundo de Reyes y el 29 de segundo de Crónicas. Bueno, pero vamos paso a paso. La tercera clase con respecto al reinado de Ezequías va a ser el asunto de la invasión de Sennacherib, de la invasión de Asiria, en donde veremos este asunto, pero sobre todo con respecto a un resultado de un avivamiento, y en este caso es que Dios pelea por nosotros cuando nosotros estamos participando de manera viva, presente y dispuesta en un avivamiento de parte de Dios, como fue el caso de Ezequías. Veremos entonces que el favor de Dios está con nosotros. Entonces lo veremos como un resultado del avivamiento, pero veremos el hecho en sí mismo de la invasión de Asiria con Sennacherib y del Dios que peleó por su pueblo y que los salvó, a diferencia de lo que sabemos sucedió con Asiria conquistando el reino del norte, Israel, Samaria, cosa que ya vimos y hoy tocaremos un poquito de eso, pero ya lo vimos la vez pasada. Muy bien, bueno, les doy esta introducción para que entiendan la estructura de lo que vamos a ver. Hoy estudiaremos segundo de Reyes 18, de los versículos 1 al 12, solamente del 1 al 12. Lo demás lo vamos a dejar de Reyes para las siguientes sesiones, de hecho para la tercera sesión. Hoy veremos segundo de Reyes 18 del 1 al 12, y en Crónicas vamos a ver segundo de Crónicas 29, ese es el capítulo que hoy vamos a tomar. El 30 y 31 será la próxima y el 32 para la tercera clase. Muy bien, entonces pues vamos a iniciar. El avivamiento de Ezequías, primera parte. Vamos a ver las bases de un avivamiento, vamos a ver la restauración del orden de las cosas en el orden de Dios, que eso es parte de un avivamiento, y vamos a ver los hechos, es decir, la manifestación de un avivamiento. No solo es decirse en un avivamiento, sino vivir, hacer, actuar, decidir conforme a las bases de ese avivamiento. Eso lo vamos a ver el día de hoy. Vamos a iniciar la lectura, vamos a leer segundo de Reyes 18 del 1 al 8. En el tercer año de Oseas, hijo de Ela, rey de Israel, sabemos que ese fue el último rey de Israel, comenzó a reinar Ezequías, hijo de Acaz, rey de Judá. Sabemos en el contexto que Acaz fue el peor rey de Judá que hemos visto hasta ahora. Terrible todas las cosas, abominaciones que hizo, idolatría y cómo despreció el templo y el culto a Jehová, y todo lo hizo
absolutamente opuesto a lo que Dios había mandado a los reyes, a su pueblo, a Judá, en este caso a Jerusalén. Entonces, bueno, tenemos ese contexto del rey Acaz, un rey terriblemente malo delante de los ojos de Jehová. Pues este Ezequías fue su hijo. Lo primero que vamos a entender en estas lecciones, yo lo he comentado ya en otras ocasiones, es que la relación con Dios, incluso hay una clase con ese título, es personal y nosotros no debemos vivir solamente por una cuestión de familiaridad o de empatía, las cosas malas delante de Dios que hay en nuestra familia, en nuestro hogar o que nos pudieran enseñar. Nosotros tenemos que guardar la palabra de Dios y ser celosos y defensores de vivir y guardar la palabra de Dios y de enseñarla. Ezequías procuró esto, pero veremos que su hijo Manasés también hizo cosas malas delante de Dios. Entonces, en 3 generaciones vemos 2 reyes que hicieron cosas malas y uno que hizo cosas muy rectas delante de Dios, un corazón perfecto delante de Dios como Ezequías, que hoy lo iremos viendo esto. Entonces, pues debemos entender que no es una cuestión de herencia familiar solamente, es una cuestión de vivir una relación con Cristo Jesús y de vivir en comunión con el Espíritu Santo para que cada uno de nosotros y cada generación, para que entonces, si cada uno está en Cristo, está en el Espíritu, pues matrimonios completos, familias completas y aún, ¿por qué no?, iglesias, congregaciones completas puedan estar avivadas y viviendo una vida en el Espíritu Santo de Cristo. Eso es lo que Dios desea, pero debe partir de cada uno. Aquí veremos que aunque mucho del pueblo y de los siervos, de los sacerdotes participaron, de los levitas en este avivamiento, pues cada uno tomó la decisión de hacerlo, porque hay otros casos de avivamientos donde, aunque el rey estaba muy avivado, el pueblo estaba todavía enfrenado. Pero vamos a seguir analizando este hecho. Yo la invitación que hago es que avives en ese sentido, o permitas que Dios avive, porque el fuego viene de Él, pero tú estés dispuesto, preparado para ser avivado por Dios en lo individual, y si cada uno estamos así, entonces podremos ver un avivamiento a nivel familiar y grupal en el sentido de la iglesia. Muy bien, pues es un tema hermoso el que veremos el día de hoy y pues bueno, continuamos. Ya vimos de Acaz, Ezequías y el que seguirá se llama Manasés, como en 3 generaciones, abuelo, padre, hijo, pueden cambiar radicalmente las cosas. Entonces no te confíes, papá, traje a mis hijos a la iglesia y pues medio ahí alguna vez les leí la Biblia, medio les enseñé a orar o ni eso, pero pues son cristianos. No, cada uno asegure su relación con Dios. Bueno, continuamos leyendo. Cuando comenzó a reinar era de 25 años y reinó en Jerusalén 29 años, no llevó una vida muy larga, bueno, en ese sentido fueron 54 años de vida, veremos que fue por una enfermedad en la última clase que él murió. Pero bueno, empezó a los 25 años a reinar y reinó 29 años. El nombre de su madre fue Abi, hija de Zacarías. Y el 3 nos da el resumen, como con todos los reyes, hizo lo recto ante los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que había hecho David su padre. Como les dije la vez pasada, es un respiro, es un aliento leer que alguien miró el buen testimonio, el buen ejemplo en la palabra de Dios y en David, que tuvo un corazón perfecto para con Dios, en el sentido de tomar buen ejemplo, de obedecer y guardar lo que Dios les mandó, e hizo lo recto conforme a todas las cosas que hizo David. Qué bueno leer algo así, que así sea dicho de nosotros, ¿verdad? En el libro de las obras que el Señor tiene escrito, hizo lo recto delante de mí. Gloria a Dios. Muy bien, 4. Vamos a ver algunas de las cosas que él hizo, el rey Ezequías. Él quitó los lugares altos y quebró las imágenes y cortó los símbolos de acera. Recuerda que acá su papá había vuelto todas estas cosas, más los dioses de Damasco, y había puesto altares paganos por todo Jerusalén, y había contaminado totalmente la tierra, había hecho sincretismos en el altar, pero ahora miramos que Ezequías destruyó toda esa obra mala que su padre había heredado. Eso es lo que yo decía, no tienes por qué permanecer en eso si está fuera de la voluntad y del orden de Dios. Quebranta todas esas cosas y vuelve a lo que le agrada a Dios, y Dios se va a agradar de ti.
Pero vamos a ver aquí un detalle que hizo, dice el 4 a la mitad, e hizo pedazos la serpiente de bronce que había hecho Moisés, porque hasta entonces le quemaban incienso a los hijos de Israel, y la llamó Nehushtan. Qué terrible leer esto, sabemos, esto está escrito en Números 21, no vamos a regresar a ver este asunto, tú ya lo conoces, pero esto era algo que Dios había dado como una orden que fue obedecida por Moisés en un acto de fe, diciendo que a los que fueran mordidos por esas serpientes en el desierto, voltearan a ver esta serpiente de bronce que fue levantada y entonces serían sanados, serían librados de morir por causa de esa picadura, de ese veneno. Entonces entendemos que era solamente otra vez una cosa, un objeto que había sido usado para un propósito de parte de Dios, en un acto de obediencia de parte de Moisés. Y es increíble mirar que todos estos siglos, desde Moisés hasta acá, habían guardado esto, pero ya lo habían vuelto un objeto de culto, ya lo habían vuelto un fetiche, habían convertido, dice esa serpiente, un lugar en donde quemaban incienso. ¡Qué terrible! Y entonces Ezequías, entendiendo que no son las cosas, no son los templos, no son los objetos, no son las costumbres lo que agrada a Dios, sino la obediencia, la fidelidad a su palabra y el dar lugar a la presencia y al nombre de Dios. Entonces él dice, esta cosa de bronce, porque por cierto Nehushtan o Nehushtan en hebreo significa algo hecho de cobre. Usualmente te ponen ahí cosa de bronce. Es lo mismo, sabemos que la serpiente era de bronce, pero el bronce tiene cobre. Por si tú no lo sabes, el bronce no es un metal puro, es una aleación de dos metales o a veces más, pero usualmente de dos, cobre y estaño. El bronce se hace de cobre y estaño. Entonces, bueno, esta palabra Nehushtan o Nehushtan, como leímos aquí, significa algo con una cosa hecha de cobre o hecha de bronce. Una cosa. Ese es el punto. ¿Cuántas veces le está dando a la iglesia valor a cosas? A templos, a objetos, a personas, a situaciones, a circunstancias. Ya nos dijo hace un par de semanas el pastor, advirtiendo fuertemente con muchas citas en los evangelios y en las cartas de Pablo con respecto a cuidarnos de ese tipo de situaciones en la iglesia que son idolatría, que son paganismo y que alejan nuestros ojos y nuestra fe de Jesucristo. Entonces nosotros debemos creer en el Dios invisible. No necesitamos un objeto, no necesitamos una cosa, no necesitamos una cruz, no necesitamos un lugar, un santuario en ese sentido, no necesitamos mirar algo o a alguien, necesitamos solamente creer, porque como dijo Pablo, nosotros no andamos por vista, sino por fe, creemos en el Dios invisible. Y Ezequías creía en el Dios invisible y dice, esta cosa que Dios usó, que tuvo su propósito, la voy a destruir, la voy a hacer pedacitos porque ahora ya la volvieron un objeto de idolatría. Cuando algo que era bueno, el hombre lo corrompe con su idolatría y con sus pensamientos y por copiar también cosas de este mundo, deséchalo, quebrántalo, rómpelo, échalo fuera. Ya no sirve, ya no vale la pena. Busca solamente a Dios. Y si Dios usa algo o a alguien, eso sea en la voluntad de Dios y nosotros solamente obedezcamos. Pero no volvamos nada de esto objeto de adoración. 5. Dice, en Jehová Dios de Israel puso su esperanza. Ni después ni antes de él hubo otro como él entre todos los reyes de Judá. Ahí está lo que te digo. Él no tenía su esperanza en un templo en el sentido de un lugar mágico, o en el altar en el sentido de un objeto mágico, o en el arca, o en esta serpiente de bronce. No tenía él puesto sus ojos ahí, sino en donde dice, en Jehová, Dios de Israel, puso su esperanza. Ni después de él, ni antes de él, ni después ni antes de él hubo otro como él entre todos los reyes de Judá. Qué hermoso oír y leer esto, que pues tuvo un corazón como el de David, y en todos los reyes que hubo después de David, de su descendencia, porque sabemos que Judá inició después de Salomón, cuando se partió el reino. Eso a lo que se refiere, porque dirán, entonces fue mejor que David en ese sentido de lo que está aquí escrito. No, dice en todos los reyes de Judá.
David fue rey de todo Israel, no solo de Judá. Entonces está hablando a partir de Roboam para acá. Este es el rey que tuvo un corazón perfecto para con Dios. ¿Por qué? Dice el 6, porque siguió a Jehová. No siguió al hombre, no siguió a Israel como Judá había estado haciendo, no siguió a las otras naciones, siguió a Dios y no se apartó de él, que es lo que también a muchos otros reyes les faltó, que allí estaban haciendo lo recto, como Asa, como Josafat, pero de pronto tropezaban. Pero este dice que no se apartó de él, sino que guardó los mandamientos que Jehová prescribió a Moisés, los guardó, los atesoró. ¿Y Jehová estaba con él? Pues claro, porque si tú estás con Dios, Él está contigo. Y a donde quiera que salía prosperaba. Se cumplió lo que Dios le dijo a Josué, porque Ezequías hizo lo que a Josué se le mandó, que guardara el libro de la ley, que meditara en él, que hiciera lo que está escrito en él, y entonces sería prosperado en todo lo que hiciera. Pues aquí dice que él, a donde quiera que salía, prosperaba. Y él se rebeló contra el rey de Asiria y no le sirvió. Y vemos que Asiria estaba conquistando todo y ya venía sobre Jerusalén y sobre Judá. Ya habíamos visto con Acaz esa advertencia que Dios le hizo a través de Isaías. Ahí viene del oriente, ahí viene a conquistarte. Y recuerda que, por ejemplo, el rey Oseas se rebeló contra Asiria, pero buscando ayuda de Egipto, pero no prosperó porque Dios no estaba con ellos ya, no estaba con Israel. Pero aquí vamos a ver que él se rebela contra el rey de Asiria y aquí habrá un resultado muy diferente que sobre todo lo veremos en la tercera clase. Solo hubo una cosa que veremos aquí en Reyes, en la tercera clase, que cometió error Ezequías y lo reconoció y se arrepintió y cambió, y entonces por eso Dios también lo ayudó. Que fue que de inicio él también fue a buscar ayuda a Egipto. Él mismo lo va a reconocer, pero eso lo veremos hasta la tercera clase. Pero Dios es el que finalmente peleó y lo salvó. Dice el 8, hirió también a los filisteos hasta Gaza y sus fronteras, los echó para atrás a los filisteos, como en tiempos de David, desde las torres de las atalayas hasta la ciudad fortificada. Muy bien. Leemos entonces esto. Vamos a ver en esta primera parte, vamos a sentar bases para un avivamiento. Todos hemos dicho que deseamos un avivamiento. Todos hemos dicho, Señor, avívanos, avívanos, pero no hacemos lo que se necesita para que Dios nos avive. Un avivamiento no es un momento solamente, un chispazo. Un avivamiento inicia ahí con esa chispa, pero debe permanecer. Ese es un verdadero avivamiento, un avivamiento genuino. Es algo en lo que vivimos, es algo que respiramos, es algo en lo que permanecemos. Un avivamiento no debe ser algo nada más momentáneo o pasajero, sino debemos vivir en eso. Y el hecho de tomar, ahorita te las menciono, todas estas bases para un avivamiento, pues es ya estar avivados en sí mismo. El que está viviendo esto, pues está avivado. Es evidente todo esto. Bueno, vamos a ver de dónde salen estas bases. Son 6 bases de un avivamiento que están aquí escritas y salen de estos últimos versículos a partir del 5 hasta el 8 o al 7. En realidad tomamos estas. Vamos a ver, ¿quieres ser avivado? ¿Quieres que Dios avive tu vida, tu casa? ¿Quieres que Dios avive la iglesia? Mira lo que tenemos que hacer. 1, hacer lo recto ante Dios, conforme a su palabra y sus testimonios. No lo recto de mi opinión, no lo recto como el hombre cree que es recto. Aprendimos esta semana que los caminos y los pensamientos de Dios son más altos que los nuestros y nosotros debemos andar en sus caminos y en sus pensamientos. Bueno, pues ahí está. Tenemos 1, que hacer lo recto ante Dios. ¿Cómo le haces para hacerlo recto? Haz obedeciendo total, cerradamente, celosamente, conforme a lo que está escrito en su palabra y conforme a los testimonios que Dios nos ha dejado. Así de sencillo y así de abundante a la vez. 2, segundo base del avivamiento que tuvo Ezequías: quitar, quebrar y cortar abominaciones, idolatría, paganismo y cosas vanas de nuestra vida. Te lo repito, quitar,
Quebrar y cortar, aquí están esos tres verbos. Él quitó, Él quebró y Él cortó. Abominaciones, idolatría, paganismo y cosas vanas, en este caso de Israel, de Judá, de Jerusalén, en nuestro caso de nuestra vida. Todo aquello que tú sepas, ¿cómo lo vas a saber? Porque vas a escudriñar la palabra de Dios, porque ahí está. Si estás haciendo las cosas conforme a su palabra, vas a ver que hay cosas que son abominaciones, las vas a quitar, que hay cosas que son idolatría, las vas a quebrantar, que hay cosas que son paganismo, vas a cortar con ellas, que hay cosas que son vanas, las vas a desechar. Eso es parte de un avivamiento. No podemos decir que estamos avivados y quedar igual y seguir viviendo lo mismo y seguir practicando lo mismo. El que está en eso se está engañando, no está avivado, está viviendo un falso avivamiento, se está inventando un avivamiento, y un verdadero avivamiento viene de Dios y es conforme a la palabra de Dios. No puede ser diferente. Es radical, como se nos dijo, y objetivo. El avivamiento, como lo es el evangelio, así también es un avivamiento. Es radical. No hay medias tintas en un avivamiento. Tercer punto de avivamiento, tercera base. Poner en Dios nuestra esperanza y no en las cosas. Quizá de este tema ya hablé un poquito antes. Deja de poner tus ojos en las cosas del mundo. Ponlas arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Pon tu fe en el autor y consumador, Jesucristo. Pon tus ojos en Dios. Pon tu esperanza en Él. Eso fue lo que hizo este rey. No estaba confiando en el hombre, ni siquiera en sí mismo. Él estaba esperando en la salvación de Dios, en la justicia de Dios. Estaba poniendo su esperanza en el Dios que lo bendice. Eso es lo que tú y yo tenemos que hacer, y esto incluye evidentemente fe. Tienes que creer y tienes que aprender a esperar en Dios también. Un avivamiento incluye esto, que tengas una firme fe. 4, seguir a Dios y no apartarnos de Él, guardando sus mandamientos. Seguir a Dios. Él nos ha trazado el camino. Jesucristo es el camino. El Espíritu nos guía a toda la verdad, porque Jesús y Dios son la verdad. Deja que el Espíritu te guíe, deja que la palabra te guíe y sigue a Dios, sigue sus pisadas, sigue las enseñanzas, habla lo que Él habló, vive lo que Él vivió, anda como Él anduvo. Si eres de Cristo, eso es lo correcto. Sigue a Dios, no sigas al hombre, no sigas filosofías ni corrientes de este mundo, no sigas las modas, no sigas libros o filosofías de hombre, no sigas doctrinas modernas, no, sigue a Dios. ¿Y dónde está Dios? Pues está manifestado en su palabra. Aquí está Dios, Él nos está manifestando, mostrándonos, revelándonos quién es Él. Sigue a Dios, pero no solo lo sigas y después camines por otro camino, dice, y no te apartes de Él. Eso fue lo que hizo Ezequías, siguió a Dios y no se apartó de Él. Dile al Señor: no, Señor, aquí estoy y sigo fiel y me tomo de ti y tú me llevas y tú me levantas y me tropiezo, pero aquí sigo y no me aparto y no me aparto y no me aparto. Si en algo has de ser celoso, si en algo has de ser terco, en ese sentido, obstinado, digamos, aunque ese término, bueno, quizá no es el correcto, pero si en algo has de ser insistente, sea en no apartarte de Dios y de su presencia y de su palabra y de su nombre. No te apartes de Él. Y si hay algo que te está apartando de Dios, quítalo, quiébralo y córtalo en el nombre de Jesús. Seguir a Dios y no apartarnos de Él, ¿cómo se hace o cómo podemos hacer esto? Guardando sus mandamientos. Porque Él es la luz del mundo. Y el que le sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Si tú guardas la palabra de Dios, entonces Dios está contigo y tú con Él y lo estás siguiendo y vamos en su camino. Amén. 5, base de avivamiento: asegurar la presencia de Dios. Aquí la palabra es que Dios esté conmigo, porque aquí decía que Dios estaba con él. Entonces tú tienes que asegurar la presencia de Dios. Elías y Eliseo decían: Jehová, en cuya presencia estoy. Tú tienes que asegurar esto, buscarlo, buscar su rostro, buscar a Dios y por medio de la oración, por medio de la alabanza, por medio de las escrituras, búscalo, porque también aprendimos esta semana en Isaías 55 que lo podemos buscar mientras Él pueda ser hallado y le podemos llamar en tanto que Él está cercano. Pero ¿qué dice esa cita?
que no puede ser como uno está en esa condición pecaminosa del hombre, sino dice, deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos y vuélvase a Jehová. Asegura la presencia de Dios, asegura que Dios esté contigo todos los días y entonces tú vas a poder salir y prosperar. Esa es otra base del avivamiento. Asegura cada día la presencia de Dios, invócalo, adóralo, sírvelo, témelo y glorifícale y dale la alabanza a Él todos los días y en cada momento de tu vida. Sexto, rebelarse al enemigo y al mundo y no servirle, es decir, servir solo a Dios. Aquí está representado en que Él se rebeló contra Siria y yo en el sentido espiritual dije, ok, pues ahí viene aquel a querer imponernos su autoridad, a querer imponernos su lazo, a querer imponer sus costumbres, su manera de hacer, de revolver los pueblos y los pensamientos. ¿Quién crees que hace eso hoy espiritualmente? Pues el diablo, le encanta andarnos confundiendo para alejarnos de la verdad. Y en ese sentido de rebelarse, como aquí dice, rebélate, pero no a Dios, rebélate al enemigo, rebélate al mundo. Los cristianos debemos ser contracorriente de este mundo y de las obras de las tinieblas, las cuales reprendemos y no participamos. Rebélate al enemigo y al mundo y no le sirvas a las tinieblas ni a este mundo, sirve solo a Dios. 6 bases de avivamiento que Ezequías vivió. Y por eso Dios avivó grandemente. 29 años de reinado, estuvo muy avivado en medio de circunstancias difíciles, en medio de una amenaza de invasión, en medio de guerra. No importa, como dijo David en el Salmo 27, aunque un ejército se levante contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado porque tengo a Jehová que está conmigo. En la tercera clase veremos que una de las frases que usó Ezequías es la misma que usó Eliseo, porque son más los que están con nosotros que los que están con ellos. Y el apóstol Juan dijo de otra forma, mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Somos más que vencedores en Cristo Jesús. Asegúrate estar viviendo en Cristo Jesús. Esas son bases de avivamiento. Gloria a Dios, qué emocionante. Pero vamos a ver la contraparte. Segundo de Reyes 18 del 9 al 12. Aquellos que siendo pueblo de Dios, que siendo hijos de Dios, viven lo contrario a Ezequías. Viven lo contrario a todas esas bases de avivamiento. Pues entonces, si no es avivamiento, ¿qué será? Pues es quebrantamiento. Estas son las bases del quebrantamiento. ¿Tú qué prefieres, avivamiento o quebrantamiento? Ahí te van las bases del quebrantamiento. Vamos a leer, aunque este tema ya lo habíamos estudiado, aquí Reyes lo vuelve a tomar, que sucedió en tiempos de Ezequías, y para mí es una excelente enseñanza en contraposición a lo que acabamos de ver. Leemos 18 del 9 al 12. En el 4.º año del rey Ezequías, que era el año 7º de Oseas hijo de Ela, rey de Israel, subió Salmanasar, rey de los asirios, contra Samaria y la sitió, y la tomaron al cabo de 3 años. En el año 6º de Ezequías, o sea, 4º, 5º, 6º, ahí están los 3 años, el cual era el año 9º de Oseas, ya vimos que ese fue el último año de un rey de Israel, fue tomada Samaria. Y el rey de Asiria llevó cautivo a Israel, a las 10 tribus del norte, a Asiria, y los puso en Jalá, en Jabor, junto al río Gozán, y en las ciudades de los Medos. Ya habíamos visto todo esto, pero aquí está el asunto, la contraparte, las bases de un quebrantamiento, no de un avivamiento. Por cuanto no habían atendido a la voz de Jehová su Dios, sino que habían quebrantado su pacto, y todas las cosas que Moisés, siervo de Jehová, había mandado, no las habían escuchado ni puesto por obra. Ahí te van ahora la contraparte. ¿Qué pasa con los que se rebelan contra Dios? ¿Qué pasa con los que tienen desobediencia, rebeldía, insensatez, necedad, dureza en su corazón, aunque sean pueblo de Dios, aunque sean reyes y sacerdotes de Dios, aunque sean pueblo de Jehová, aunque se digan cristianos? ¿Qué pasa con los que se rebelan a Dios y siguen sus propios caminos y sus propios pensamientos, como nos lo enseñó el reino del norte todo el tiempo? 1. ¿Qué pasa con ellos? Que finalmente Dios ya no los defiende y ya no los cuida. Los enemigos suben, sitian, toman y vencen. Vamos a ver, porque es el mismo enemigo Asiria, en la tercera clase, cómo será diferente con Judá. Pero con Israel, el enemigo subió, el enemigo sitió,
El enemigo tomó y el enemigo venció. Yo no deseo eso para mi vida. Yo no deseo que el enemigo ni siquiera suba contra mí. Lo reprendo. Jehová te reprenda, Satanás, que ni se me acerque. Pero a estos no solo se les acercó el enemigo, los rodeó, los sitió, los oprimió. ¿Cuánta gente está hoy oprimida así por el enemigo? Y los tomó. ¿Cuánta gente está sujeta bajo lazo, aún siendo del pueblo de Dios? Y finalmente los venció. Qué condición tan detestable, qué condición tan triste. 2, un pueblo antes libre, con la libertad que el Señor les había dado, porque Dios a estas 10 tribus también las sacó de Egipto, también las guardó en el desierto, también los metió a la tierra prometida. Un pueblo que era libre. Cristo nos ha hecho libres. Y el pueblo solito volvemos a la esclavitud del pecado. Pues esto es lo que le pasó a Israel. Un pueblo antes libre es sujeto ahora a cautividad y dispersado, porque Dios ya no los defiende ni los salva. Eso es lo que le pasa a los que se rebelan contra Dios. Un pueblo que antes era libre, ahora está sujeto a cautividad y dispersado, y Dios ya no los defendió ni los salvó, porque aún con otros reyes como Jeroboam II, que no hicieron lo recto, dice que Dios les levantó un salvador, y al propio Jeroboam II lo usó siendo un rey malo. Pero ahora Dios dijo: yo ya no los defiendo ni los salvo, porque ya me cansé. Tercero, y esa es la razón y esas son las bases del quebrantamiento en contraparte al avivamiento. ¿Quieres ser quebrantado? 1, no haber atendido a la voz de Dios. Eso es lo primero que hicieron. Todo el tiempo, sus padres en el desierto y durante su tiempo, sus siglos que estuvieron en la tierra prometida, no atendieron a la voz de Dios. Dios habla, pero yo no lo escucho. O lo oigo, pero no lo obedezco. O lo escucho, pero después hago que no lo escuché y hago lo que yo quiero. O le doy el avión: sí, Dios, sí te escuché, pero hago lo que yo quiero. Entonces, 1, ¿quieres ser quebrantado? No atiendas a la voz de Dios. 2, quebrantaron su pacto, y sabemos que el pacto incluye leyes y mandamientos. Quebrantaron el pacto con Dios. Tú y yo también estamos bajo un pacto con Jesucristo, un pacto por medio de Jesucristo, un pacto de gracia, un pacto de misericordia que Dios nos ha dado, un pacto mejor que este bajo el que estaban estos, y aún así muchos lo quebrantan. Y el pacto que ha venido por medio de Jesucristo, este nuevo pacto, tiene también leyes y mandamientos, porque muchos piensan que la gracia significa que no hay leyes. No pudieran estar más equivocados, porque si algo está lleno este pacto, es de leyes y mandamientos que Dios quiere que guardemos en nuestra mente y en nuestro corazón, pero que ahora no lo hagamos por una imposición o obligación, sino con una convicción, por fe y por amor a esos mandamientos y al Dios que nos los dio. ¿Quieres ser quebrantado? Quebranta el pacto con Dios, quebranta sus leyes y sus mandamientos. Para allá vas. Tercero, quebrantaron la obediencia. Sí, si no oyeron y si no les importan los mandamientos y el pacto de Dios, mucho menos lo van a obedecer, por supuesto. Quebrantaron la obediencia a Dios, a su palabra y también a los siervos enviados por Dios. Ahí habla de Moisés. ¿Cuántas veces nos exhortan los siervos, especialmente el apóstol, los pastores, los maestros, en el sentido de predicadores o de los que dan una enseñanza como yo hoy? Te estamos exhortando y te enojas o dices: ajá, sí, o ya ni escuchas. La próxima semana pongo otro video de YouTube, total que hay muchos canales de donde oír algo. Y no quieres oír a los siervos enviados por Dios para exhortarte. Eso es parte de la desobediencia. Eso es parte de la desobediencia. Cuando un siervo es verdaderamente enviado por Dios, te va a hablar la palabra de Dios. Entonces tu problema no es con el siervo realmente. Tu problema es con Dios, porque la palabra que estás dejando de oír y de obedecer es la palabra de Dios. ¿Cómo saber que algo es palabra de Dios? Confírmalo en las Escrituras. ¿Qué es la desobediencia entonces? Aquí podemos definirla y está ahí escrito al final. Dice: no las habían escuchado ni puesto por obra. ¿Qué es la desobediencia? Se resume muy fácil: no escuchar y no poner por obra. Si esa es tu condición, estás en desobediencia y estás poniendo una buena base para el quebrantamiento.
pero yo espero que ese no sea el deseo de tu corazón, sino el deseo de tu corazón sea poner las bases para un avivamiento. Poner esas, no el cimiento, porque el cimiento es Cristo, ya está puesta esa piedra angular, pero sí edificar, construir esas bases de avivamiento para que sea un edificio sólido, tu vida, tu casa y la iglesia de Cristo Jesús. Muy bien, hasta ahí se acabó Segundo de Reyes, ya, que Dios te bendiga, vamos a los textos de aprendizaje, no es cierto. Segundo de Crónicas 29, vamos entonces a continuar hablando del avivamiento. Vino este paréntesis de esa contraparte, pero nos metemos de lleno al avivamiento. Te repito las 6 bases para que otra vez entremos con gozo en este sentir del Espíritu. Haz lo recto ante Dios conforme a su palabra y testimonios. Amén. Quita, quebranta, corta toda abominación, idolatría, paganismo y cosa vana de tu vida. Sí, Señor, amén. Me voy a esforzar y voy a luchar en ello. Pon en Dios tu esperanza y no en las cosas. Amén, Señor. Mis ojos están mirándote a ti. Mi corazón, Señor, por la fe. 4. Sigue a Dios y no te apartes de Él, guardando sus mandamientos. Señor, tú eres mi luz y mi guía. Solo por ti quiero andar. 5. Asegura la presencia de Dios, que Dios esté contigo para que tú salgas y prosperes. Señor, te invoco y anhelo tu presencia y que tú seas el que dirija mis pasos y me lleves al lugar de bendición que tú has preparado para mí. 6. Revélate al enemigo, al mundo y no le sirvas a ellos. Sirve solamente a Dios. Señor, solo a ti serviré. Así lo pidió Dios en Deuteronomio, ¿verdad? A Él seguiréis, a Él serviréis. Por su nombre juraréis, Él es el objeto de tu alabanza, Él es tu Dios, a Él temeréis. Me faltó por ahí al principio. Esa sea, Señor, nuestra actitud. Y al estar en eso, en automático, te estás revelando al mundo y te estás revelando al enemigo. Porque ellos no están con Dios. Gloria a Dios, bases de avivamiento. Vamos a 2 de Crónicas 29 y leemos del 1 al 10. ¿Por qué? ¿Qué vamos a ver aquí? Vamos a ver hechos de avivamiento. Porque muchas veces entendemos las bases del avivamiento, las predicamos, pero no las practicamos, pero no las hacemos. La palabra de Dios dice, yo comentaba esto el otro día con mis papás y les decía, es que en la oración que el Señor Jesús nos enseñó, no dice, óigase tu reino y óigase tu voluntad, sino dice, venga tu reino y hágase tu voluntad. No dice, órese tu voluntad solamente, no dice, escúchese tu voluntad, dice, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Y muchas veces lo que le falta a la iglesia es hacer. El Señor pone en nosotros el querer, pero también el hacer por su buen espíritu en nosotros y por su buena voluntad. Que dile, Señor, que haya en mí el querer como el hacer, las dos cosas, Señor, que no sea yo un pueblo olvidadizo, que no sea solamente oidor, que sea hacedor de la palabra. Eso es fundamental. Y ahorita vamos a ver en estos 10 versículos hechos, actitudes, decisiones, pasos que le demuestran a Dios que esas bases permanecen en nosotros, que las estamos viviendo, que las estamos practicando, no solo las estamos hablando o escuchando o deseando, las estamos haciendo. Hechos de avivamiento. 2 Crónicas 29 del 1 al 10. Voy a leer ahorita el 1 y 2 porque eso es nada más parte de historia que ya vimos en Reyes. Comenzó a reinar Ezequías siendo de 25 años y reinó 29 años en Jerusalén. El nombre de su madre fue Abías, allá decía Abi, hija de Zacarías, e hizo lo recto ante los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que había hecho David, su padre. Bien, entendemos entonces quién es Ezequías cuando reinó y entendemos cuál era su corazón. Vamos a ver, aquí en esto vamos a ver 4 hechos. 4 hechos que demostraron que Ezequías estaba avivado y participando y viviendo el avivamiento, no nada más pidiéndolo, no nada más deseándolo. 1. Hay prontitud y diligencia en volver a la obediencia a Dios. Primer hecho o acto con el que le demostramos a Dios es que no lo dejamos para luego, no lo dejamos para mañana, no lo dejamos para el otro año. Hay prontitud y diligencia en volver a obedecer a Dios. ¿Dónde está eso? Versículo 3. En el primer año de su reinado, en el mes primero, o sea, lo nombraron rey inmediatamente. Abrió las puertas de la casa de Jehová y las reparó.
Inmediatamente voy a deshacer, a quebrar todo lo que mi papá hizo mal, todo lo que como rey Acaz hizo mal, se va inmediatamente. En la primera orden que tengo como rey, ni siquiera me voy a sentar en el trono, no me festejen, no me celebren, mejor vamos a festejar a Jehová. Abrimos de nueva cuenta las puertas de la casa de Jehová y vamos a restaurar el culto, el servicio a Dios. Prontitud y diligencia en volver a la obediencia a Dios. Cuando estás avivado, luego dices, Señor, quito esto, cambio esto, avanzo en esto, practico esto que te agrada, vengo a la obediencia. Es una actitud de prontitud. Muy bien, 2. Segunda actitud o hecho de avivamiento o acto. Hablar a los demás y exhortarlos a volver a la santificación. ¿Qué es la santificación? Sacar la inmundicia del santuario. Repito esto. Cuando tú ya estás convencido de vivir esto, no te tardes, háblale a los demás, evidentemente al más próximo, a tu esposa, a tus hijos, a tu casa, a los hermanos cercanos, a la gente de tu trabajo. Tú puedes ser como un fuego que encienda a otros. Háblale a los demás y exhórtalos a volver a Dios y en este caso particular a volver a la santificación. ¿Qué es la santificación? Ahí mismo lo define. Sacar la inmundicia del santuario. Ahí era un templo, pero hoy tú y yo somos templo del Espíritu Santo. Somos un santuario, somos un lugar de comunión, de cercanía, de intimidad con Dios. Saca lo inmundo de tu corazón, saca lo inmundo de tu vida, saca lo inmundo de tu casa, sácalo, échalo fuera. Si ya sabes que es inmundo, si ya sabes que está contaminado, si ya sabes que eso no le agrada a Dios, sácalo, quítalo, quiébralo, córtalo y ahora sácalo. Y exhorta a otros a volver a la santificación. Versículos, ¿dónde está esto? Versículos 4 y 5. E hizo venir a los sacerdotes y levitas y los reunió en la plaza oriental y les dijo: oídme, levitas, santificaos ahora y santificad la casa de Jehová, el Dios de vuestros padres, y sacad del santuario la inmundicia. Sí, Señor, queremos una casa limpia para ti, porque tú eres un Dios santo y puro, Señor, y no puedes habitar en inmundicia, Señor. Ni siquiera en el campamento, cuando andaban en el desierto, una de las leyes sanitarias es que decía que sus desechos humanos, su excremento, tenían que enterrarlo profundo y taparlo, porque Jehová se movía en el campamento. Y muchos ven que eso solamente era una ley sanitaria, pero Dios está diciendo: yo no camino en medio de inmundicia. ¿Cómo vamos a querer que Dios esté en nuestra iglesia si está llena de excremento, de inmundicia, de porquería? No va a caminar Dios ahí. Y si tu corazón está lleno de eso, tampoco va a caminar Dios ahí. Qué hermoso ver esto. Saca la inmundicia del santuario. Tercer acto de avivamiento que hizo Ezequías: desecha la herencia contaminada y corrupta. ¿Cuál fue la herencia que dejó su padre y que Judá ya venía practicando también de atrás? El pueblo no había dejado muchas cosas. ¿Cuál fue la herencia contaminada y corrupta que él desechó? Rebelión, hacer lo malo, dejar a Dios, apartar su rostro de la presencia de Dios, volverle las espaldas a Dios, dejar de buscar y escudriñar. Aquí lo leeremos como apagar las lámparas, dejar de orar, no quemar incienso, dejar de ofrecer a Dios sacrificios en su presencia. Te los voy a decir tranquilito porque sé que algunos escriben. Desecha la herencia contaminada y corrupta. 1. ¿Qué desechó? ¿Qué herencia desechó Ezequías? 1. Desechó la rebelión. Quita la rebelión de tu corazón y di: yo no, yo voy a ser obediente al Señor, yo voy a ser fiel al Señor. Corto la rebelión con la que la iglesia o mi familia o esta nación nos ha enseñado a vivir. 2. ¿Qué desechó? Hacer lo malo. Ya vimos, haz lo recto delante de Dios. Desecho lo malo, no me canso de hacer el bien, no me canso de guardar tu palabra y desecho lo malo y otro poco, Señor, porque tenemos que sacar la inmundicia de tu casa. Tercer cosa que desechó, que dejaron a Dios. No dejes a Dios, permanece en Él, sigue a Dios y no te apartes de Él. Cuarta herencia que desechó: apartar su rostro de la presencia de Dios. Pues sí, ya sé que ahí está Dios, pues sí, ya sé que Dios todo lo ve, pues sí, ya sé que ahí está la iglesia en donde enseñan la sana doctrina, pero yo
me aparto y pongo mis ojos en otra cosa, en el mundo, en el dinero, en las circunstancias, en mis vacaciones, en el trabajo, o yo que sé en dónde, pero estás apartando tu rostro de la presencia de Dios. Y la presencia de Dios se tiene que buscar y te tienes que acercar a la presencia de Dios. Tienes que acercarte al rostro de Dios, no alejarte de Él. El pueblo avivado se acerca a Dios. Desecha toda herencia que te lleve a apartar tu rostro de la presencia de Dios. En ese mismo sentido, el siguiente es volverle las espaldas a Dios, pero para mí todavía es como un grado más. Ahora ya no solo vuelvo mi rostro, sino le doy por completo la espalda. Eso significa que caminas para el lado contrario a donde está el Señor o hacia donde está el Señor guiándote. Nunca le vuelvas las espaldas a Dios, desecha eso. Cualquier cosa, doctrina, persona, herencia familiar, lo que sea, que te quiera hacer volverle las espaldas a Dios, deséchalo y no participes. Es una herencia contaminada y corrupta. Siguiente, otra herencia que él desechó, que dejaron de buscar y de escudriñar, dejaron de buscar a Dios, dejaron de aprender la ley, dejaron de guardar los mandamientos, y ahí está representado como que apagaron las lámparas, apagaron la luz, apagaron lo que los guiaba, lo apagaron. ¿Cuántos no apagan la luz en ese sentido? Cierro la Biblia, ni siquiera la leo, no la aprendo, no la conozco. Qué tontería aprender los textos, qué flojera, clases tan largas, pero sí me puedo echar 3 horas y media de Avengers Endgame, pero el hermano Ernesto o Eliud se echaron más de 1 hora y media, son unos abusivos. Tengo cosas que hacer. Desecha todo ese tipo de pensamientos, no apagues la lámpara. Si apagas la lámpara, ¿qué te pasa? A ver, un día se va la luz en tu casa y traes una lamparita y apágala. A lo mejor te pegas en el dedo chiquito, te caes por las escaleras, te das un trancazo en la rodilla contra el mueble, o yo qué sé qué te pasa. O sencillamente no sabes por dónde andas, porque estás en tinieblas, estás en oscuridad. El que apaga la lámpara, pues está en tinieblas, está en oscuridad. Otra cosa que desechó, dejar de orar, aquí representado porque dice que ya no quemaban incienso. Se lo quemaban a la serpiente de bronce, se lo quemaban a los dioses de Damasco, se lo quemaban a cera en los lugares altos o en los árboles frondosos, pero a Dios no. Busco mi ayuda en cualquier otro lado, busco mi consejo en cualquier otro lado, pero yo ya no quemo incienso para Dios. ¿Para qué oro si Dios no hace lo que yo quiero? Pues nunca va a hacer lo que tú quieras porque Él es el soberano. La voluntad que se debe alinear a la de Dios es la tuya. Pero ya no oro, ¿para qué? No, las iglesias dicen que Dios es bueno y que ya ahora se enseñan más. Dios es bueno y somos hijos del Rey, Él nos va a dar todo. Tú ya no tienes que pedir, ya no tienes que buscar, ya no tienes que clamar. Entonces, ¿Jesucristo era un mentiroso? ¿Para qué nos dijo que buscáramos y hallaremos? ¿Para qué nos dijo que tocáramos y se nos abriría? ¿Para qué entonces nos dio esas palabras el Señor? ¿Para qué nos dijo que pidiéramos y se nos daría? Y que si pedíamos algo en su nombre y que se nos poníamos 2 de acuerdo en su nombre, Él lo haría. Y quedaría atado en el cielo y en la tierra. ¿Para qué nos enseñó eso el Señor Jesús? La iglesia hoy ya no ora, ya no pide, ya no le importa. O si lo hace vanamente y no lo hace de corazón. Y su oración, como yo digo, no llega ni al techo. O van a la oración a dormirse. En su casa no oran ni por los alimentos, ni gracias le dan a Dios. En la mañana se paran refunfuñando, ni gracias le dan a Dios porque les dio vida. No quemas incienso. Desecha eso. Tú tienes que estar siempre elevando incienso de oración delante de Dios. Y el último, herencia que desechó Ezequías de su padre, dejar de ofrecer a Dios sacrificios en su presencia, porque su papá cerró el templo, de acuerdo a lo que leímos la vez pasada, y puso altares por todos lados, y abandonó y hasta destruyó los utensilios, y abandonó totalmente, destruyó el mar de bronce, todo lo que había en la casa, corrompió el altar, pero esto lo desechó totalmente Ezequías. Desecha el dejar de ofrecer a Dios sacrificios en su presencia. Viene la gente con sus opiniones. Ya no diezmes. Qué tonto eres. Estás haciendo ricos a los pastores. Qué tonto eres. Nomás te están sacando dinero. Qué tonto eres. ¿Para qué das? Quédatelo. O úsalo tú. O tú dalo a ver cómo lo administras. O no seas tonto. Ese tipo de cosas es dejar de ofrecer a Dios sacrificios en su presencia.
No importa que te contamines con la música puerca del mundo. Ya no oigas alabanzas, da lo mismo. La Biblia no prohíbe oír la música del mundo. ¿Qué tiene de malo? ¿Qué tiene de malo? A los que les encanta la música mundana, pues siempre ese es su argumento. ¿Qué tiene de malo? Pero la palabra dice, bueno es alabarte, oh Jehová, y eso no lo hacen. Pero la palabra dice, bendeciré a Jehová en todo tiempo y su alabanza estará de continuo en mi boca, pero eso no lo hacen. Y eso sí es lo bueno delante de Dios. Desecha esto y no dejes de ofrecer a Dios sacrificio en su presencia. ¿Dónde está todo esto? ¿Veas? ¿Se lo inventó? No. Versículos 6 y 7. Porque nuestros padres se han rebelado y han hecho lo malo ante los ojos de Jehová nuestro Dios, porque le dejaron y apartaron sus rostros del tabernáculo de Jehová y le volvieron las espaldas, y aún cerraron las puertas del pórtico y apagaron las lámparas, no quemaron incienso ni sacrificaron holocausto en el santuario al Dios de Israel. Por tanto, la ira de Jehová, bueno, hasta allá está el 7. Ahí están todas las razones. Ahora vamos a ver ahí en el 8. Vamos a leerlo de una vez, vamos a leer 8 y 9. Por tanto, la ira de Jehová ha venido sobre Judá y Jerusalén. Dios ya estaba enojado también con Judá y Jerusalén por estas razones y los ha entregado a turbación, a execración y a escarnio, como veis vosotros con vuestros ojos. Ya tenemos encima a todos los enemigos. Mi papá se encargó de dejarnos de enemigos a los filisteos, a los de Edom, a los de Asiria, al rey de Israel, aunque ahora ya fueron cautivos. Se encargó de dejarnos de enemigos a los de Siria. Todo el mundo está encima de nosotros. Sentimos miedo, sentimos vergüenza, no podemos dormir, nos sentimos humillados, nos sentimos oprimidos. Todo eso vive el pueblo por estas condiciones que vimos allá arriba en los versículos anteriores. 9. Y he aquí nuestros padres han caído a espada, y nuestros hijos, nuestras hijas y nuestras mujeres fueron llevados cautivos por esto. Se estaba derrumbando también Judá. Pero Ezequías entendió que si ellos volvían a Dios, Dios se volvería a ellos. Ezequías entendió que si ellos hacían lo recto delante de Dios, Dios los salvaba y Dios los volvía a levantar y Dios hacía volver aún a los cautivos. Versículo 10. Ahora pues yo he determinado hacer pacto con Jehová el Dios de Israel para que aparte de nosotros el ardor de su ira. Había una determinación. Este es el cuarto hecho o el cuarto acto. Te lo repito, el primero, prontitud y diligencia en volver a Dios. Segundo, habla y exhorta a los demás para volver a la santificación, echa fuera la inmundicia. Tercero, desecha toda la herencia contaminada y corrupta, ya vimos todo eso. Cuarto, ten determinación. ¿Qué es determinación? Voluntad y deseo, pero también cúmplelo de hacer pacto con Dios, porque si tú haces pacto con Dios, porque si tú dices, Señor, yo creo en ti, Señor, yo vengo a ti, me humillo delante de ti, Señor, creo en tu pacto, creo en tu salvación, creo en tu palabra, pero también creo en los mandamientos que me has dejado, quiero ser fiel, quiero obedecer, hago pacto contigo, Dios. Entonces ten por seguro, como Ezequías tenía por seguro, que la ira de Dios será apartada de sobre nosotros. Ahí está eso en este versículo 10. Ahí están todos estos hechos de avivamiento. Y cuando estamos en ese avivamiento, ya vimos que hay bases, fundamentos que debemos vivir y practicar siempre, que nos llevan a decisiones, que nos llevan a acciones que debemos cumplir delante de Dios, como el rey Ezequías fue dando pasos y pasos y pasos. Un avivamiento no es para quedarse estático, un avivamiento no es para no hacer nada, un avivamiento no es nada más para presumirse, un avivamiento tiene pasos y pasos que llevan a fruto, que llevan a resultados, que llevan a prosperar, que llevan a bendición y que llevan a nuevos pasos. Y cuando Ezequías se dio cuenta de esto, yo estoy avivado y estoy empezando a avivar a los sacerdotes, pero falta mucho por hacer. Hay sacerdotes que no están santificándose y la mayoría del pueblo ni siquiera me ha oído, no están participando de esto. Entonces Ezequías entra a una etapa del avivamiento que es muy importante, porque muchos piensan, por lo que sucedió sobre todo en los avivamientos del 70 y 90, que especialmente el del 90, que los avivamientos son un relajo. Muchos piensan y dicen, pues es que en los avivamientos, pues en los 70s, que no se aplaudía, no se danzaba, no se hablaba en lenguas, pues se hizo ese relajo, lo ven como un relajo.
Y en el de los 90, pues que la unción y que la gente se caía y que se reían, pues era un relajo. Mira, un avivamiento da lugar a la presencia del Espíritu Santo y a las obras del Espíritu Santo. Y nosotros, siendo vasos de barro, podemos ser conmovidos en nuestro cuerpo también y en nuestro actuar por el Espíritu Santo. Y vienen manifestaciones externas que son de Dios, y vienen manifestaciones que tienen un significado, porque somos quebrantados, porque reposamos en el Señor, porque somos consolados, porque pueden venir lágrimas o alguien puede caer. Todo esto es válido y es parte de un avivamiento, pero eso es en lo que muchos se quedan, en la expresión externa. Si no se cayeron todos, no es avivamiento. No, no es así. Eso puede suceder. Cuando Jesús dijo ahí en el huerto de Getsemaní, yo soy, cuando preguntaron por él y dijo, yo soy, todos dice que se cayeron de cara. Todos los que estaban ahí se cayeron de cara. Y entonces ese Jesús está loco. ¿Es un radical? Pues sí, ya vimos que sí es un radical. Pero no consiste solo en eso el avivamiento, porque Jesús tenía la palabra de Dios, la autoridad y el poder de Dios. Y por eso es que sucedió esto. Pero lo más importante en un avivamiento es el cambio interior, es la transformación del ser completo. No solo las manifestaciones externas, sino todo lo que sucede en tu interior, en tu espíritu, en tu alma, en tu corazón, en tus pensamientos, que entonces también se manifiesta en tu cuerpo. Un ejemplo muy claro es la alabanza. Cuando tú estás avivado de corazón, muy fácilmente alzas las manos, danzas, gritas, alabas con todo tu corazón y no te da vergüenza y no te importa que el de al lado te levante la ceja o se cruce las rodillas porque le cayó gordo, que estás danzando y alabando al Señor, porque tú sabes que estás en el Espíritu y que lo estás haciendo para Dios. Ya ni siquiera te importa que te critiquen. Al contrario, bienaventurado porque me vituperen por eso. Eso es una manifestación externa de algo que hay en el corazón, ¿verdad? Cuando está tu corazón avivado y lleno de la palabra de Dios, pues entonces vas con denuedo, con ánimo, con ganas y le empiezas a decir a todos, oye, fíjate que la palabra dice esto y Dios hizo milagros y resulta que tenemos un Dios que sana, que salva, que liberta. Oye, fíjate que yo creo y yo sé que Dios hace esto y oré por alguien. Y entonces, eso se llama testificar, eso se llama predicar, y llevas la palabra y el testimonio de Dios a todos sin vergüenza, sin temor, sin duda, porque estás lleno de la palabra de Dios. Entonces es de la abundancia del corazón de lo que habla tu boca. Pero lo importante no son las manifestaciones externas fingidas, porque como dije, hay manifestaciones externas válidas. Lo importante es que partan de un avivamiento real en tu corazón. Para que esto suceda, ¿por qué me eché tanto discurso ahorita? Porque vamos a entrar a esta parte en donde viene esta siguiente etapa. En el avivamiento, para que veas que el avivamiento no es un relajo, tenemos que volver o restaurar el orden de Dios. Un verdadero avivamiento va a poner en orden las cosas. En tu vida, en tu matrimonio, en tu casa, en la iglesia, se va a volver al orden establecido por Dios. No puede decir alguien, estoy muy avivado y mi matrimonio se está cayendo a pedazos, o estamos muy avivados y le pego a mi mujer. Eres un mentiroso. Estamos muy avivados, pero ya vamos a formar nuestra iglesia porque nos vamos a revelar al pastor. ¿No estás avivado? ¿No es cierto? Cuando hay un avivamiento, se vuelve o se restaura el orden de Dios. Segundo de Crónicas 29, del 11 al 19. Vamos a leer ahí. Y vamos leyendo. Primer punto de volver al orden de Dios. Y voy comentando y después leo la cita. No nos engañemos. Dios nos ha escogido para estar delante de Él con 3 propósitos que hay aquí: servirle, ministrarle y elevar oraciones. Tú eres cristiano, has creído en Jesucristo, lo has confesado como tu Salvador y Señor, eres discípulo de Cristo, para que entiendas. Entonces no te engañes,
tú eres un escogido. Y muchas veces oímos eso y decimos, uy, amén, qué padre, soy un escogido. Sí, pero eres un escogido para ser usado por Dios para los propósitos de Dios. Porque muchos dicen, yo soy escogido para ser salvo y después hacer lo que se me pegue la regalada gana con mi vida. Yo soy un escogido para que Dios me llene de bendiciones y después yo las use para pecar y pecar y pecar. No, no eres un escogido para eso. No te dio para eso Dios la libertad, para que vivas en libertinaje y vuelvas a la esclavitud de pecado. Te dio libertad, pero para que ahora voluntariamente vengas y lo sirvas a Él con todo tu corazón y le ames con todo tu corazón y cumpla Dios su propósito en ti. Porque Él cumple el propósito en los suyos y no desampara la obra de sus manos. No nos engañemos, Dios nos ha escogido para que, 4 cosas tengo aquí, para estar delante de Él. Soy discípulo de Dios, pero nunca me congrego. Soy discípulo de Dios, pero nunca oro. Soy discípulo de Jesucristo, pero nunca leo. No estás delante de Él. Entonces no estás entendiendo tu escogimiento. No estás viviendo como escogido de Dios. Segundo, primero era para estar delante de Él. Segundo, para servirle. Señor, ¿qué quieres? Aquí estoy. ¿Qué es servirle a alguien? Señor, aquí estoy, aquí está mi vida, aquí está mi tiempo, aquí están mis recursos, aquí está mi casa, Señor. ¿Qué quieres que haga? Aquí está todo lo que soy, Señor, porque tú me lo has dado, Señor. ¿Qué quieres que haga? Voy aquí, voy allá, dime para dónde, dime cómo, dime cuándo, dime por qué. Pregúntale al Señor, pero Él quiere que tú le sirvas, que le seas útil al Señor. Tercero, para ministrar delante de Él, porque tú y yo somos reyes y sacerdotes para Dios, y en nuestra función sacerdotal tenemos que estar elevando a Dios sacrificios de alabanza, tenemos que elevar incienso, ofrenda limpia delante de Él, alabando su nombre, tenemos que hacer el ayuda mutua, el hacer bien, que son sacrificios que agradan a Dios, tenemos que ser una verdadera casa espiritual y sacerdocio santo para Él, para ofrecerle como sacerdotes, ministrar delante de su santuario y ofrecer a Él sacrificios aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Es en el sentido sacerdotal cuando elevamos a Dios, pero también Dios ministra a través de nosotros. Nos toma, nos usa, nos habla y para que entonces nosotros también seamos usados, como un profeta que recibía palabra de Dios y hablaba, como alguien que tiene un don de parte del Espíritu y lo ministra a otros, pero somos ministros de Dios a favor de su pueblo, a favor del prójimo también, para testimonio, para gloria del Señor, para que muchos crean, pero somos ministros del Señor. Y muchos no ministran. No me da tiempo. No, es que eso del ministerio, me consume mi tarde y yo tengo ahí una lista de Netflix bien largota. Y no me da tiempo, pastor, gracias. Entonces, no ministran cuando hemos sido llamados a eso. Y no elevan oración. Ya hablé de este tema, no voy a profundizar de la oración. Versículo 11 dice, hijos míos, no os engañéis ahora, porque Jehová os ha escogido a vosotros. No te engañes, dile, yo sé, si en verdad eres discípulo de Cristo, repite, yo sé que Dios me escogió a mí. Otra vez di, yo sé que Dios me escogió a mí. Entonces ya no te puedes esconder ahí abajo de una piedra o de tu mesa o ponerte las sábanas ahí y que Dios, ¿será que así Dios no me ve? Ya no te hagas, pueblo de Dios. Dios te escogió. ¿Para qué? Vamos a leer ahí. Para que estéis delante de Él y le sirváis y seáis sus ministros y le queméis incienso. Entonces dile, Señor, aquí estoy, heme aquí estoy, Señor, delante de ti para servirte, para ministrar y para quemar incienso. Eso es volver al orden de Dios. Porque la iglesia hoy está poniendo el nombre de Cristo y haciendo su regalada gana. O como dice en Jueces, cada quien hacía como bien le parece. Eso no es volver al orden de Dios, no estarías avivado si esa es tu actitud, o no estás viviendo un avivamiento. Pero el avivado vuelve al orden de Dios. ¿Y dónde está el orden de Dios? En la palabra. Segundo, que tiene que ver con volver al orden de Dios. Debemos santificarnos para entrar a servir a Dios en su presencia. Debemos santificarnos. Dios es santo y Él quiere que nosotros seamos santos. Sed santos como Él es santo. Jehová nuestro Dios, tanto en Deuteronomio como en Pedro está escrito. No podemos venir y servir a Dios. Mira, ¿tú no dejarías que alguien entrara a tu cocina a ayudarte a cocinar con las manos sucias? Le dirías, lávate.
Le dirías, límpiate, prepárate, ponte una mallita en el cabello, no sé, si estás muy greñudo, lávate las manos, arremángate, límpiate los zapatos, no quiero lodo en mi cocina. Somos muy celosos a veces en nuestras cosas, pero para venir y servir a Dios, acercarnos a Él, ¿nos presentamos así nada más? No, hay que limpiarnos, hay que santificarnos. Dios nos limpia, Dios nos santifica. Acércate a Él y dile, Señor, yo quiero estar cerca de ti, pero sé que en esta condición no puedo estar. Así que, hermanos, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Debemos santificarnos para entrar a servir a Dios en su presencia. Entonces, eso está ahorita lo leo en el versículo 15, pero ahí mismo hay otra idea. Tenemos una orden. Todo esto cuadra, todo este orden de Dios al que se estaba restaurando, cuadra con las bases. Ya se había hablado en las bases de santificarnos. Ya se había hablado de esto, ¿verdad? Ya se había hablado en los Hechos de volver, de exhortar a volver a la santificación, de sacar la inmundicia del santuario. Bueno, pues si estamos volviendo al orden de Dios, esta es entonces una orden de Dios. Limpiar la casa de Dios, sacar toda inmundicia. Y a mí me gusta, porque ahorita voy a leer versículo 15 y 16 para comentar esto, porque está al final del 15 y está en el 16. Porque arriba hablábamos solo de sacar la inmundicia y de limpiar el santuario. Pero aquí habla de dos lugares, del templo y del atrio. ¿Qué había en el templo? Había el lugar santísimo, el lugar de comunión íntima con Dios, el lugar de su presencia. Y estaba el lugar en donde estaba el lugar de las oraciones, del pan y de la luz de los candeleros, el lugar santo. Esto es lo que estaba dentro del templo. Hoy todo esto está en ti y en mí. Tú y yo somos ese templo, porque ahora tú y yo somos el lugar en donde habita la presencia de Dios y somos el lugar en donde tiene que elevarse al Señor oraciones y tiene que haber el alimento, el pan y la luz de Cristo en nuestras vidas. Ahora el templo somos tú y yo. Entonces otra vez está hablando de sacar toda inmundicia del templo, pues eso representa saca toda inmundicia de ti. Pero también dice ahí que tenían que sacar, esta era la orden de Dios, limpia la casa y saca toda inmundicia del atrio. ¿Y qué había en el atrio? Era el patio en donde se reunía el pueblo para ofrecer holocaustos a Dios. Esa era la función principal de ese lugar, aunque también estaba ahí el abacro, en donde se preparaban los sacerdotes para poder estar limpios y ministrar delante de Dios, ejercer su ministerio. Pero era el lugar en donde el pueblo se reunía. ¿En dónde está representado eso hoy? En la iglesia de Jesucristo, en la congregación de los santos y en específico en la iglesia local, rogándole a Dios que la iglesia local seamos congregación de santos para Dios. Pero ahí está, es un lugar donde nos reunimos y la iglesia nos volvemos, ya no solo cada uno templo del Espíritu Santo, sino todos los congregados templo de Dios. Y entonces también Dios quiere que ese lugar esté limpio, que esté limpio el templo, cada uno, pero que también esté limpio el atrio cuando nos reunimos. Oh Señor, que entendamos esto, cada uno, y que sepamos, Señor, que cuando nosotros también ponemos un pie en la congregación de los santos, tenemos que venir santificados, tenemos que venir limpios para no ensuciar esa casa. Porque también ahí vas a andar tú, porque también ahí vas a caminar tú, porque también ahí tú quieres descender, pero no vas a venir a un lugar inmundo. Tú vas a venir a un lugar limpio, a un lugar santo. Vamos a leerlo, 15 y 16. Estos reunieron a sus hermanos y se santificaron y entraron conforme al mandamiento del rey y las palabras de Jehová. ¿Y cuál fue la orden? Para limpiar la casa de Jehová. Y entrando los sacerdotes dentro de la casa de Jehová para limpiarla, sacaron toda la inmundicia que hallaron en lo más íntimo, en el templo de Jehová, al atrio de la casa de Jehová. Pero no lo dejaron ahí, porque ya saben, sacaron la inmundicia al atrio y ahí la dejaron. No, también limpiaron el atrio, porque dice, y de allí los levitas la llevaron fuera al torrente de Cedrón, que este lugar era muy usado para este tipo de cuestiones. En el torrente de Cedrón corrió mucha sangre y corrió también muchas cosas inmundas, pero al parecer era un lugar donde Dios les dio instrucción, lleven allá, y un tipo de drenaje, si puede expresarlo así, para que toda esa cochinada se vaya.
o todas esas cosas que no pueden permanecer porque contaminan. Es un río que se llevaba esas cosas. Bueno, pues entonces ahí está, segundo y tercero. Ya vi 3 cosas de volver al orden de Dios. 1, no nos engañemos, Dios nos ha escogido. 2, debemos santificarnos para entrar en su presencia. Y 3, tenemos una orden: limpiar la casa, limpiar el templo y limpiar el atrio. 4, muy importante, y está ahí en el 17, y es lo que yo comentaba precisamente, quizás hasta me adelanté en el comentario. Debemos santificarnos uno mismo o cada uno para entonces poder santificar la casa. Lo voy a decir de otra manera. Todos deseamos, ya ahora no hablaré de la iglesia solamente, sino de casas, hogares y matrimonios que estén limpios y santificados, que estén en Cristo Jesús. Muchos decimos, la palabra dice esta promesa, y yo la creo: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa, ¿verdad? Pero estamos haciendo lo suficiente nosotros para que eso suceda, porque el Señor Jesús nos dijo que tú no puedes quitar la paja del ojo de tu hermano si no quitas la viga del tuyo. Tenemos que dar testimonio, tenemos que dar palabra. Deseamos que las cosas cambien en nuestra casa, pero no las cambiamos en nuestra vida. No dejamos que Dios sobre en nosotros. Permanecemos en nuestros rencores, permanecemos en nuestras necedades, permanecemos en nuestra dureza, pero sí queremos que el otro cambie. Y eso no puede ser así. Para que se santifique la casa, tenemos que santificarnos primero nosotros. Santifíquese cada uno, límpiese cada uno, busque a Dios para que Él te limpie, te santifique, te lave. Y entonces limpio puedes venir a santificar la casa, puedes santificar tu matrimonio, puedes santificar tu hogar, puedes santificar también la iglesia, como ya expliqué hace un momento. Versículo 17, comenzaron a santificarse el día primero del mes primero. Otra vez esa prontitud. El rey dio la orden en ese primer mes, y en ese primer mes ellos estaban cumpliéndola. Un verdadero avivamiento. Y a los 8 del mismo mes, o sea, se tomaron nada más una semana, vinieron al pórtico de Jehová, y entonces santificaron la casa de Jehová en 8 días. Y en el día 16 del mes primero terminaron. 8 días para santificarse ellos, 8 días para santificar la casa. Entonces, así sí estaba limpia esta casa. Gloria a Dios. Y todo sucedió dentro del primer mes del primer año del rey Ezequías. Por eso en Reyes solo leímos unos cuantos versículos. No podíamos avanzar porque este avivamiento entró inmediato a la vida de Ezequías y a los sacerdotes, por lo menos en este momento, sobre todo a los levitas, porque eran los que se avivaron más que los sacerdotes. Los levitas se avivaron. Eso está interesante, digno de comentarse, ¿verdad? Pero Dios puede empezar el avivamiento en donde Él quiera y con quien Él quiera. Gloria a Dios. Muy bien, porque a veces estamos esperando, pues cuando el pastor se avive, yo me avivo, ¿verdad? Ojalá todos nos avivemos, pues juntos, parejito. Pero a veces estamos esperando primero que se avive el grupo de alabanza y ya después yo me avivo. ¿Y qué tal que Dios quiere empezar el avivamiento contigo? ¿Qué tal que Dios quiere empezar el avivamiento a través de ti? ¿Qué tal que tú eres esa llama que va a extender el fuego en este bosque y lo va a incendiar? No esperes, solo espera en Dios. Y dile a Dios, yo quiero ser avivado y yo quiero ser un fuego de avivamiento también, porque a lo mejor Dios empieza por ti. Aquí no empezó por el rey, pero después no empezó por los príncipes o por los sacerdotes hijos de Aarón, sino empezó por los levitas y algunos sacerdotes, no todos. Bueno, eso leímos hasta el 17. Quinta cosa de volver al orden de Dios que está aquí escrita. La próxima clase vamos a ver muchas más en el capítulo 31. Terminar la obra encomendada. ¿Cuánto nos falla esto aquí en México? Empezamos una cosa y no la terminamos. Pues algún día di clases con los niños, pero pues ya luego ya no. Porque pues ya no le estudiaba yo la Biblia y pues el pastor ya me dijo que ya no me iba a poner porque pues me veía que ni para sacar fotocopias, no llevaba yo materiales, se ve que no sabía yo de qué estaba hablando, nomás leía la hojita. ¿Fuiste llamado a algo? ¿Fuiste escogido para algo? ¿Se te dio un envío? ¿Se te dio una misión? Cúmplela, termínala, que tu sí sea sí, que tu no sea no, que si algo te has comprometido delante de Dios, y una cosa todos nos hemos comprometido, a ser sus discípulos, pues entonces cumple, termina la obra encomendada. Versículos
18 y 19. ¿Qué fue lo que terminaron? Limpiar y poner en orden la casa. Y 1. Y 2, preparar todo para sacrificar y ministrar delante de Dios y santificarlo también. Leemos y explicamos. Versículos 18 y 19. Entonces vinieron al rey Ezequías y le dijeron: ya hemos limpiado toda la casa de Jehová. Cumplieron eso, el altar del holocausto y todos sus instrumentos y la mesa de la proposición con todos sus utensilios. Cumplieron lo que se les mandó hacer. Asimismo hemos preparado y santificado todos los utensilios que en su infidelidad había desechado el rey Acaz. Ya sabemos que hasta los había quebrado cuando reinaba. Y he aquí están delante del altar de Jehová. Y lo santificaron todo eso. Entonces termina la obra encomendada. Límpiate, santifícate, limpia la casa, pon en orden la casa. Y entonces también prepara todo lo necesario para que puedas servir a Dios, para que puedas sacrificar delante de Dios. Prepáralo. Dios es un Dios que prepara las cosas y que tiene en orden las cosas. Sé también así como Él. Te voy a poner un ejemplo práctico y objetivo. Cuando nos congregábamos los domingos, yo cuántas veces veía gente que llegaba tarde y les decía: ¿por qué llegaste tarde? Aún siervos, y decían: es que no tenía el desayuno, es que no tenía ropa limpia, es que el perro, es que no encontraba mi mochila, es que no sé dónde dejé la Biblia. Y había muchos pretextos, ¿verdad? Si tú te preparas desde el día anterior, empezando por la preparación espiritual, desde el sábado en la noche, tú dijeras: ya estoy orando, estoy clamando a Dios, ya vi los textos de aprendizaje, los estoy otra vez repasando porque ya me los aprendí, ya otra vez leí la clase de Escuela de Crecimiento Espiritual porque ahí nos dicen cuál va a ser los versículos que se van a usar, ya estoy preparado espiritualmente, ya me preparé también mi cuerpo porque, Señor, pues necesito levantarme más temprano para estar desde temprano en la iglesia, orando con los hermanos. Hoy no me voy a desvelar, no voy a ver una película, no voy a salir a ningún lado. Mejor me preparo, me consagro para ti, Señor. Ya preparé mi mochila, ya preparé mi Biblia, ya preparé, si eres de algún ministerio, mis materiales, mis instrumentos. Ya lo llevo todo listo. Ya preparé a mi familia, a mis hijos, mi casa. Oigan, ¿saben qué? Nos vamos a parar a tal hora. Ya hasta adelanté algunas cosas para el desayuno. Ya las puse en orden para que no nos tardemos en eso. Y ya preparé también mi sobre con mi diezmo, para no andarle pidiendo cambio a las hermanas toda la vida. No, yo ya lo preparé, mira, aquí está, Señor, ya lo había apartado desde el principio, aquí está mi diezmo, aquí está mi ofrenda, estoy listo. Y entonces al otro día, pues ya vienes sin ningún afán, con una libertad tremenda, preparado espiritual, moral y físicamente para servir y ministrar delante de Dios. Pero ¿cuántos hacen eso? Y todo esto que hagas, todo esto que prepares, dice aquí, santifícalo también. Santifícalo también, porque dice el 19, hemos preparado y santificado todo. Prepara y santifica, que sea limpio delante de Dios todo lo que vengas a presentar, empezando por tu propia vida. Vamos a la parte final, 2 de Crónicas 29, del 20 al 36. Más hechos de avivamiento. Así como vimos del 1 al 10, vamos a ver más hechos de avivamiento, más actos, más decisiones, más demostraciones de que Ezequías estaba avivado y que nosotros aprendemos de eso, que debemos mostrarle a Dios que estamos participando de ese avivamiento que Él ha traído. 1. Busca a Dios desde temprano y entra en sus atrios, en su casa. Como David decía, pues de madrugada, Señor, me acercaré a ti para ver tu poder, tu gloria, como te he mirado en el santuario. Daniel 3 veces al día oraba, los salmos nos invitan a orar 7 veces al día, a mediodía, de mañana y de noche, dice otro salmo, otro dice a medianoche y aún sobre nuestras camas. O sea, en todo tiempo, bendeciré a Jehová en todo tiempo. Busca a Dios desde temprano y entra en sus atrios, en su presencia. No tienes, para ya estar en la presencia de Dios, que esperar hasta llegar a una congregación, a un templo, a un culto. Tú puedes ya venir en la presencia de Dios. Y qué hermoso, ojalá todos llegáramos así, porque si cada uno venimos ya en la presencia de Dios, pues la presencia de Dios en la congregación se haría tremendamente fuerte y hermosa. Versículo 20 dice: y levantándose de mañana, ay pastor, qué flojera, es que me desvelé. Y levantándose de mañana, el rey Ezequías reunió a los principales de la ciudad y subió a la casa de Jehová. Se levantó para buscar a Dios.
Levántate, pueblo de Dios, para buscar a Dios. Y levanta el ánimo, levanta tu espíritu delante de Él. Aprendimos en el Salmo 25:1, ¿verdad? Que solamente a Él levantaremos nuestra alma. A ti, Jehová, levantaré mi alma. Dios mío, en ti confío. No sea yo avergonzado. No se alegren de mí mis enemigos. Levántate. No solo levántate de la cama. Ese es importante. Pero eso parte de una actitud. Levántate y que tu primer pensamiento sea el Señor, o que ese sea el pensamiento que te levante. Me voy a parar porque tengo que servir a Dios. Y servir a Dios también es servir en tu casa, ¿eh? No te hagas de que ya me fui y los dejé a todos botados. Empieza por tu casa. 2. Presenta tus sacrificios a Dios y haz participar a los demás. Es decir, que todos aprendan a sacrificar. Nosotros en la clase de Escuela Bíblica Infantil les decimos a los niños, trae tu ofrenda. No importa si es una monedita de 10 centavos, no importa. No es la cantidad, pero trae una ofrenda a Dios, porque queremos a los niños enseñarles lo que muchas veces en las casas no les enseñan, que es más bienaventurado dar que recibir, que debemos ofrecer a Dios siempre. Les decimos, trae tu Biblia, les decimos, trae, a veces les pedimos a lo mejor algún instrumentito o algo para cantar ahí al Señor, o cuando se recogía la ofrenda con los niños se cantaba esa ofrenda, como decía, nuestra ofrenda queremos dar a Jesús que mirando está, muy alegres debemos dar y a Jesús le agradará. Así cantaban los niños, no te la voy a cantar porque ya tengo cansadita la voz, pero así esa letra se cantaba y les enseñamos a orar, les enseñamos a leer la Biblia. Esto lo hacemos en un acto de misericordia porque esto es responsabilidad en realidad de los padres en cada casa, pero hazlo, enseña, tú presenta tus sacrificios a Dios, testifícale, dale testimonios a otros. ¿Cómo quieres que tú? Hay hermanos que me decían, mi hijo nunca se para en la alabanza, ahí está sentadote, y yo a veces les digo, te voy a tomar una foto porque tú estabas al lado de él cortándote las uñas. ¿Cómo quieres que él se pare a alabar si a ti te valió? Pues ¿de quién crees que toma el ejemplo? O sea, a veces pensamos que porque somos adultos, pues ya no importa. No, hay que predicar con el ejemplo. Presenta tus sacrificios a Dios y haz participar a los demás para que todos aprendan a sacrificar. Te pongo un ejemplo de la Biblia. Elcana, el esposo de Ana, se preparaba para subir a Jerusalén a presentar los sacrificios. ¿Y cómo dice que los presentaban? ¿Cómo dice que los presentaban? Le daba, o sea, él llevaba el suyo y le daba a Ana y le daba a Penina y le daba a sus hijos su parte para que todos presentaran su sacrificio delante de Dios. Eso lo puedes encontrar ahí en el primer capítulo del primer libro de Samuel. Entonces, tienes que prepararte, tienes que hacer, mira, es que lo estaba yo buscando, por eso me andaba medio trabando. Aquí está, primero de Samuel 1:4. Y cuando llegaba el día en que Elcana ofrecía sacrificio, y por cierto dije Jerusalén, y obvio que estoy mal, porque esto es antes de David, entonces era en Silo, aquí cuando ofrecían, porque ahí estaba Elí con sus hijos. Y cuando llegaba el día en que Elcana ofrecía sacrificio, daba a Penina su mujer, a todos sus hijos y a todas sus hijas, a cada uno su parte, pero a Ana daba una parte escogida porque amaba a Ana. Bueno, entonces participa, da testimonio y haz participar a otros. ¿Dónde está esto aquí en Crónicas? En los versículos 21 al 24. Y presentaron 7 novillos, 7 carneros, 7 corderos y 7 machos cabríos para expiación por el reino, por el santuario y por Judá. O sea, el rey presentó por sí mismo, presentó por los levitas, sacerdotes y por el pueblo. Y dijo a los sacerdotes hijos de Aarón que los ofreciesen sobre el altar de Jehová, porque sabía Ezequías que los demás no estaban presentando, pero quería que Dios se agradara. Y dijo, bueno, ahorita yo voy a presentar todo esto, pero vamos a decirle a los sacerdotes que presenten. Y vamos a decirle al pueblo que también ellos tienen que presentar voluntariamente a Jehová. 22. Mataron pues los novillos y los sacerdotes recibieron la sangre y la esparcieron sobre el altar. Mataron luego los carneros y esparcieron la sangre sobre el altar. Asimismo mataron los corderos y esparcieron la sangre sobre el altar. Después hicieron acercar delante del rey y de la multitud los machos cabríos para la expiación y pusieron sobre ellos sus manos. Y los sacerdotes los mataron e hicieron ofrenda de expiación con la sangre de ellos sobre el altar. Muy importante hacer esto, que quién sabe cuánto tiempo había pasado desde que habían presentado la expiación delante de Jehová para pedir perdón por los pecados del pueblo. Veremos que aquí algunas cuestiones de tiempo, sobre todo con lo de la Pascua, se movieron
por causa de que no había suficientes sacerdotes para ministrar, pero Dios se agradó del corazón, aunque no respetaron exactamente fechas que se hacían de ciertas fiestas, pero Dios se agradó de su corazón y recibió estos sacrificios. Dice, hicieron ofrenda de expiación con la sangre de ellos sobre el altar para reconciliar a todo Israel. Esto es muy importante. Padre, madre, ¿quieres que tu casa esté, que busque a Dios, que se reconcilie con Dios y que Dios también mire con buenos ojos o traiga paz a tu casa? Pues tú también tienes que presentar sacrificios. ¿No presentaba Job acaso sacrificios por sus hijos? Porque sabía que no estaban en una condición recta delante de Dios, pero presentaba esos sacrificios. No puedes decir nada más, pues allá ellos me vale. Tienes también una responsabilidad. Claro, como dije, santifícate tú y puedes santificar también a tu casa. Pues hazlo, aprovecha esto y busca, como este rey Ezequías buscó, que todo tu pueblo, o sea, todos los que están debajo de ti, en el sentido de un hogar, pues tu esposa, tus hijos, también sean reconciliados con Dios. Porque por todo Israel mandó el rey a hacer el holocausto y la expiación. Ahí está lo que yo decía, haz participar a los demás y que todos aprendan a sacrificar. Bueno, vamos a ver. Otro acto de alabanza, otro hecho o acto de avivamiento es la alabanza y la adoración, elevar acciones de gracias a Dios. Y esto está aquí muy bien representado, muy claramente representado. Alaba, adora y eleva acciones de gracias a Dios. Imposible que alguien diga estoy avivado y no le agradezca a Dios. Imposible que alguien diga estoy avivado y no alabe a Dios, no bendiga su nombre, no use sus labios, sus palabras para bendecir a Dios en el nombre de Jesucristo, para confesar su nombre con fruto de labios que ofrecen ese sacrificio, que no adore a Dios, que no se postre. No, imposible. La alabanza es parte del avivamiento porque es lo que yo dije hace rato, es una expresión o una manifestación visible, notoria, exterior de lo que está en el corazón. Yo no puedo decir alabo a Dios con todo mi corazón y quedarme ahí sentado. No te creo. 25 al 28 dice: puso también levitas en la casa de Jehová con címbalos, salterios y arpas, conforme al mandamiento de David, de Gad vidente del rey y del profeta Natán, porque aquel mandamiento procedía de Jehová por medio de sus profetas. A ver, me detengo un segundito y le ruego que marquen este versículo 25, pónganle un cuadrito, subrayenlo, pónganle un asterisquito, porque muchas veces a mí como director de alabanza me han cuestionado: ¿por qué obedecer las cosas que David hizo con los músicos y cantores, el orden que puso, que estableció, si eso no estaba en la ley? Hay gente que pues son muy leyistas y me dicen, en la ley no está. ¿Dónde está en la ley? Solo había lo de las trompetas de plata, pero en la ley no están los músicos, los cantores, porque hay gente que no le gusta la alabanza. Así te lo digo literal. Pues mira este versículo. Comprueba que lo que David hizo y que los reyes que hicieron lo recto delante de Dios obedecieron, y que nosotros hoy tomamos ejemplo de lo que David hizo para poner orden en el ministerio de alabanza y adoración para Dios. Tomamos ejemplo de lo que está ahí en Primero de Crónicas, sin duda. Viene de parte de Dios, no fue un invento de David. Lo leo otra vez. Puso también levitas en la casa de Jehová con címbalos, salterios y arpas, conforme al mandamiento de David. Ahí me dicen muchos, ya ves, fue cosa de David, no estaba en la ley. De Gad vidente del rey y del profeta Natán. Ahí es donde dices, caray, ¿profetas tuvieron que ver? Porque aquel mandamiento procedía de Jehová por medio de sus profetas. No fue una cosa de David, un orden que él puso como rey, fue una orden de Dios. Para poner orden en el ministerio de alabanza y adoración, para poner orden a los levitas que ministraban en ello. Procedía de Jehová esta palabra. Y para mí, pues así muy marcado y subrayado, casi lo voy a imprimir, poner en un cuadrito, porque no tienes idea cuántas veces me han cuestionado el ministerio de alabanza diciendo que no hay fundamento en las escrituras para ello. Qué triste. 26. Y los levitas estaban con los instrumentos, voy a leer hasta el 28, ¿verdad? Y los levitas estaban con los instrumentos de David y los sacerdotes con trompetas, eso era lo correcto. Entonces mandó Ezequías sacrificar el holocausto en el altar, y cuando comenzó el holocausto, comenzó también el cántico de Jehová con las trompetas y los instrumentos de David, rey de Israel.
Y toda la multitud adoraba, y los cantores cantaban, y los trompeteros sonaban las trompetas. Todo esto duró hasta consumirse el holocausto. ¡Qué hermoso! Une tus oraciones a la alabanza. Une cuando tú presentas a Dios algo con alabanza. Cuando consagras tu día, bendice el nombre de Dios, alábalo, agradécele en todo tiempo, en todo lugar. Bendice el nombre del Señor. Dile: Señor, aquí estoy para pedirte algo. Pero primero te agradezco por lo que me has dado, y te agradezco por lo que no me has dado, y te agradezco por lo que me has quitado. Gracias, Señor, por lo bueno, por lo malo, por lo fácil, por lo difícil. Por todo te doy gracias, porque tú eres digno de recibir la alabanza y la gloria y la honra y la adoración. Y ahora sí, Señor, te quiero pedir esto. No te olvides, es bueno pedir, pero es bueno alabar. Las dos cosas, hazlas delante de Dios. Vas a presentar tu ofrenda delante de Dios. Alaba al Señor y dile: gracias, Señor, porque puedo presentar delante de ti mi diezmo, mi ofrenda, mi primicia, un voto que traigo delante de ti, Señor. Y si lo puedo dar es porque tú me has bendecido, es porque tú me has dado algo que ofrecerte, Señor. Gracias por la fuente de ingreso, gracias por la sabiduría para administrarlo, por la economía, gracias. En todo tiempo agradécele. Por todas razones, hoy en día en una ciudad tan peligrosa como esta, cuando salgas, dale gracias porque Él te va a guardar. No solo se lo pidas: gracias, Señor, porque yo sé que tú me amparas bajo tus alas. Y cuando regresa a casa, dile: gracias, Señor, porque tú eres fiel y me guardaste. Y pude llegar con bien a mi casa y con mi familia. Gracias, gracias, gracias. Alaba, adora. Es decir, entra también en tiempos de comunión, de intimidad con Dios. Póstrate, humíllate, rinde tu corazón, vierte, quebranta ese alabastro, esa vasija y derrama ese perfume de adoración, de reconocimiento delante de Dios. Es tan importante también la vida de adoración y muchos no la practican. Creen que la alabanza son los cantos rápidos y la adoración los cantos lentitos. No tiene que ver con eso. A lo mejor la música nos ayuda a encontrar motivo en lo que estamos cantando, a intención en lo que estamos cantando, pero la adoración es cuando tú rindes a Dios tu vida, y eso puede ser en la intimidad de tu recámara. A lo mejor en la noche estás en tu cama, pero estás adorando al Señor y estás ahí en su presencia, en comunión con Él. Esa es la vida que Dios desea, y eleva acciones de gracias a Él. Así lo hizo Ezequías. En un avivamiento hay alabanza y alabanza y alabanza en todo tiempo. 4, y tiene que ver con todo esto que dije ahorita. Humillarse ante Dios es fundamental para sacrificar, ministrar y adorar a Dios de manera que le agrade a Él. ¿Qué vimos el domingo pasado con el pastor? En el evangelio objetivo de Jesucristo, que debemos ser como niños, en inocencia, sin malicia, en nuestra mente, en nuestro corazón, en pureza, pero que también debemos ser dependientes de Dios, entender que como niños lo necesitamos a Dios para todo, pero que podemos también recurrir a Él para todo. Pero finalmente, ¿qué nos dijo? ¿Cuál fue la tercera cualidad como niño? La humildad, humillarnos delante de Él. Y eso es lo que aquí el rey Ezequías estaba entendiendo. Yo dependo de Dios y busco a Dios para todo lo que necesitamos. Pero también, y vengo en pureza, vengo en limpieza, se ha hablado mucho de esto, pero necesito humillarme delante de Dios. Aunque yo sea el rey, aunque tenga una cierta posición, aunque tenga poder, aunque tenga dinero, aunque tenga sabiduría, aunque tenga fama, no importa, todo lo rindo delante de Dios y me humillo. Humillarse ante Dios es fundamental en un avivamiento. Muchos que se dicen avivados andan en soberbia. No te me acerques, no me toques, porque estoy avivado, porque soy un ungido. No me toques. Así de plano. No debe ser esto. Debe haber una humildad. Jesucristo no andaba diciendo a la gente: no me toques. Jesucristo iba y se metía entre las multitudes para sanar a los enfermos, liberar a los cautivos por el diablo, para predicar el evangelio del reino, para darles ese alimento delicioso. Y aún en la multitud, por eso esa mujer alcanzó a tocar el borde de su manto y fue sanada, poder salió de Él. Tenemos que ser humildes, aprender de Él. Él es manso y humilde. Humillarse ante Dios es fundamental en un avivamiento. No es para fama nuestra, es para gloria de Cristo. Es fundamental para sacrificar. Si no te humillas, Dios no recibe tu sacrificio. Es fundamental para ministrar. Si no te humillas, Dios no te usa. Es fundamental para adorar. Si no lo haces humillado, no es en espíritu y en verdad. Y Dios está buscando a los que le adoren así,
humildemente. David lo dijo, el gran adorador de la Biblia, el gran alabador de la Biblia lo entendió y dijo que los sacrificios de Dios es el espíritu quebrantado, el corazón contrito y humillado que no despreciará a Dios. Y entonces Dios se agrada. Versículos 29 y 30. Y cuando acabaron de ofrecer, se inclinó el rey y todos los que con él estaban y adoraron. Entonces el rey Ezequías y los príncipes dijeron a los levitas que alabasen a Jehová con las palabras de David y de Asaf vidente, y ellos alabaron con gran alegría y se inclinaron y adoraron. Por cierto, un paréntesis, porque dice, alabaron a Jehová con las palabras de David y de Asaf vidente, se está refiriendo a los salmos, pero aunque ya Crónicas nos decía que Asaf, Emán, Jedutum profetizaban con arpas y con instrumentos de Dios, pues aquí nos está diciendo que Asaf no solo era director de alabanza o músico o cantor, sino dice que era vidente, era profeta. Asaf también, pues con razón escribió tantas cosas y tantos salmos también tan tremendos, tan poderosos. Y dice que hicieron esto y alabaron con gran alegría y se inclinaron y adoraron. Humillarse ante Dios es fundamental en un avivamiento. De hecho, es la demostración, una de las demostraciones más claras de que alguien está en verdad avivado, porque entiendes de dónde o quién te avivó. No es tu avivamiento, no eres tú el que generó ese avivamiento, porque eso sería fuego extraño. Es Dios, es el fuego que descendió del cielo lo que trajo ese avivamiento, lo que encendió tu corazón, y entonces te humillas y lo reconoces. 5. Un avivado, más avivados, muchedumbre de avivados. Te repito, ¿cómo empieza esto? Un avivamiento tiene esta cualidad. Un avivado, más avivados, muchedumbre de avivados. Y esto lo vamos a leer ahorita del 31 al 33. Y hay otra cualidad aquí, cuando empieza a ver entonces más y más y más avivados. Al acercarte a Dios, o cuando nos acerquemos a Dios, ya no solo uno, sino más avivados, hagamos que abunde toda bendición y adoración a Dios en nuestras vidas, en nuestra casa y en la iglesia y en nuestra comunidad, porque ya estamos hablando de muchedumbre. Versículos 31 al 33. Lo logró el rey Ezequías, empezó a contagiar a otros de este avivamiento. Obviamente no fue Ezequías, fue la obra del Espíritu Santo, porque Ezequías estaba haciendo lo recto delante de Dios y Dios lo usó para hacer su obra. Versículos 31 al 33. Y respondiendo Ezequías dijo: vosotros os habéis consagrado ahora a Jehová, acercaos pues y presentad sacrificios y alabanza en la casa de Jehová. ¿Y a quién se lo dijo? Y la multitud, ya no solo él ofreció, ya no solo los sacerdotes, sino ahora la multitud, muchos se avivaron, presentó sacrificios y alabanzas, y todos los generosos de corazón trajeron holocaustos. Ya no se los tuvo que mandar, lo hicieron voluntariamente porque querían servir y ministrar delante de Dios. Y fue el número de los holocaustos que trajo la congregación: 70 bueyes, 100 carneros, 200 corderos, todo para el holocausto de Jehová. Y las ofrendas fueron 600 bueyes y 3,000 ovejas. Y hasta el 33 dije. Entonces mira, un avivado, más avivados, muchos avivados o muchedumbre de avivados. Esa es también una marca de avivamiento. Gloria a Dios. 6. Exhorta a que los llamados, a los que Dios llamó, a los que Dios escogió, vuelvan a servir a Dios. Es decir, faltan más santificados y se requieren más rectos de corazón. No pueden ser uno solo. No puedes dejar, como dije hace rato, que solo el pastor esté avivado y que él en ese sentido cargue o sostenga todo lo que tiene que suceder en un avivamiento. No, tenemos que avivarnos para que juntos entonces podamos cumplir la obra como iglesia que el Señor nos ha llamado. Exhorta a que los llamados y escogidos vuelvan a servir a Dios, porque hacen falta más santificados y se requieren más rectos de corazón. Versículo 34. Mas los sacerdotes eran pocos. ¿Qué dijo Jesús también? Que los obreros eran pocos y la mies es mucha. Mas los sacerdotes eran pocos y no bastaban para desollar los holocaustos. Y así sus hermanos los levitas les ayudaron hasta que acabaron la obra. Los levitas tuvieron que entrar al quite. Dios no se desagradó de esto porque miraba que lo hacían con recto corazón. Y hasta que los demás sacerdotes se santificaron. Gloria a Dios, que entendieron, y también los demás que no se habían santificado vinieron.
para santificarse y servir a Dios, porque los levitas fueron más rectos de corazón para santificarse que los sacerdotes. Como te dije, a veces el avivamiento empieza en donde no lo esperabas. Gloria a Dios, faltan más santificados. Yo te invito y te exhorto a que seas uno de estos santificados y vuelvas a servir al Señor. Y se requieren más rectos de corazón. Gracias, Señor, por la rectitud de corazón, pero que abunde en tu pueblo. Séptimo y último, en un avivamiento hay cosas que se manifiestan, que se ven, que se testifican que hay en un avivamiento. Te voy a decir estas, son 5 que tengo aquí escritas. 1, hay abundancia hacia Dios. En un avivamiento se acabó eso de que no tengo tiempo, no tengo dinero o no me alcanza la vida. Se acabó. Cuando hay un verdadero avivamiento, tú miras como fue con Moisés, como ves aquí con Ezequías, como la gente viene y ofrece delante de Dios todo, su vida, su tiempo, sus recursos, su dinero, todo. Yo me acuerdo en el avivamiento de los 90s que le teníamos que decir a la gente, ya vete a tu casa. Y decían, no me quiero ir porque aquí está la presencia de Dios y yo quiero seguir en comunión con Él, y yo quiero seguir recibiendo de Él y quiero seguir alabándolo. Y el grupo de alabanza a veces, yo tocaba saxofón en esa época y ya no podía tocar más, los labios se me abrían ya de estar horas y horas y horas tocando y alabando al Señor, y no había otro saxofonista que supliera, y era un gozo, un privilegio, pero eran unas jornadas largas y nadie se quería ir a su casa. Y hoy en día, como te dije hace rato, tantito más duró el culto y en serio te lo digo, ya nos están cruzando los brazos, ya nos están echando la ceja o haciéndonos así como si bufaran, como si fueran toros. Ya están haciendo así desde su silla, porque ya son las 2 y el pastor no acaba. Pues eso es una marca de que no hay avivamiento. Pero en el avivamiento se te olvida hasta el tiempo, todo, y quieres estar metido siempre en la presencia de Dios. Se ve abundancia hacia Dios, no solo de tiempo, no solo de ofrendas, también de oraciones, también de alabanza, también de obediencia. Abundancia hacia Dios. Segundo, ¿qué hay en un avivamiento? ¿Qué se ve? Que se restablece el orden de Dios y del servicio. Eso ya lo vimos hoy un poquito y la próxima clase vamos a ver mucho de esto. Cuando hay un verdadero avivamiento, Dios empieza a poner en orden todas las cosas que estaban haciéndose mal son quitadas, las que estaban torcidas se enderezan, las que no sirven se desechan y las que son útiles son perfeccionadas. Dios hace esta obra y a través de nosotros hace esta obra, un verdadero avivamiento, trae un restablecimiento del orden de Dios en todos los sentidos, a nivel eclesial, a nivel matrimonial, familiar y personal, y trae un restablecimiento del servicio a Dios. Tercera cosa que se ve en un avivamiento, hay alegría en servir a Dios. Se acabó ese buffet que decía yo, se acaban las quejas, y con alegría vienes y sirves al Señor. He hablado de esto ampliamente, aun cuando dije de prepararse para llegar temprano a la iglesia y traer todo listo. Te da alegría servir al Señor, no es una carga, no es un peso, no es una molestia, no es un estorbo. Estás anhelando que suceda, que abrir tus ojos para decir, Señor, aquí estoy y te voy a servir. Señor, aquí estoy y te voy a adorar. Señor, aquí estoy y oro y levanto mi voz delante de ti. Señor, aquí estoy para que tú me uses, y lo haces con gozo y alegría. Cantad a Jehová toda la tierra, servid a Jehová con alegría, venid ante su presencia con regocijo. Así empieza el Salmo 100. Ese salmo es un salmo que habla de una actitud avivada. Cuarto punto. En un avivamiento, ¿qué se ve? Se ve un pueblo preparado por Dios. Es decir, es la obra de Dios, de su palabra, del Espíritu Santo, pero se ve al pueblo preparado. Ya no hay más predicaciones al vaporazo o voladas de internet. Ya no hay más maestras de niños, como yo decía, que ni fotocopias sacaron o ni leyeron la lección. Ya no hay más grupos de alabanza desafinados o que ni se saben el canto porque ni lo ensayaron o ni lo conocían o ni tienen la partitura o ni siquiera les pasó por la cabeza que tenían que ensayar en su casa o algo. O ni fueron al ensayo. Ese tipo de cosas en un avivamiento se acaban. Todo mundo empieza a tomar interés, fuerza, deseo de servir a Dios, porque entendemos que la obra es de Él y la gloria es de Él y para Él.
En un avivamiento, ¿qué vas a mirar? Un pueblo preparado por Dios. Que el pastor va a decir, hoy hay día de ayuno y oración, ¡fum! La iglesia llena y todos ayunando. La iglesia clamando, la iglesia orando. Eso es lo que se ve en un avivamiento. Cuando tú dices, tiempo de oración y llegaron 5, no está avivada la iglesia. Quizá estén avivados algunos, eso puede ser. A lo mejor los 2 o 3 que están ahí, Dios va a hacer grandes cosas. Pero como iglesia no. Quinto, esto es también una marca de avivamiento. Todo sucede rápidamente. ¿Qué significa esto? Hay cosas que por años no fluyen, hay cosas que por años no avanzan, hay cosas que por años, por más que lucha uno, dices, Dios, he orado, he enseñado, he exhortado, he tomado decisiones, he buscado, Señor, hacer las cosas conforme a tu palabra, y nomás parece que no. Los que más viven esto, pues evidentemente son los pastores, o los apóstoles, o la gente que está en esta posición de autoridad. Pues en un avivamiento lo que por años no fluye, en un avivamiento se vuelve pronto y se vuelve natural. Yo una vez soñé que llegábamos el hermano Ernesto y yo a un lugar muy grande, muy grande, muy grande, tan grande que no alcanzamos a ver dónde terminaba, lleno de pastos, de montes, así, de vegetación muy bonito, pero también tenía muchas construcciones, muchos edificios. Y cuando llegábamos ahí, el hermano Ernesto y yo, la gente decía, mira, ellos son los dueños de este lugar, ellos son como los propietarios de este lugar. Y el hermano Ernesto y yo ni siquiera entendíamos, como nosotros, o sea, ¿cuándo, no? ¿Cuándo adquirimos esto, no? Pero entendíamos que era algo que Dios nos había entregado. Yo entendía esto en el sueño. Pero yo veía que en un lugar estaba una multitud de gente en unas albercas que había ahí construidas, bautizando. Y nosotros no hacíamos nada, el hermano Ernesto y yo. Sí, pero veíamos que estaban ahí bautizando. Y veíamos un edificio en donde estaban dando clases, cursos así como seminarios de Biblia y de doctrina y todo. Y estaban los maestros y estaban los alumnos, todos como si fuera una universidad casi. Todos ahí muy interesados, apuntando. Pero nosotros no lo habíamos hecho tampoco, o no estábamos enseñando nosotros. Y llegábamos a un lugar también al fondo en donde estaban construyendo. Y había mucha gente, carpinteros, albañiles, trabajando, construyendo y edificando, pero también decíamos nosotros no. Y entonces ahí estaba el Señor caminando con nosotros. Yo no lo veía y me ha pasado muchas veces en sueños esto, pero ahí estaba, yo veía cómo caminaba con nosotros, sus pies y su voz. Y así lo ha hecho el Espíritu conmigo muchas veces, en muchos sueños. Se sienta al lado de mí o camina al lado de mí, pero no lo veo, no veo su rostro. Y entonces nos decía el Señor que iba ahí caminando con nosotros, porque yo me preocupaba y decía, pero ¿cómo vamos a organizar todo esto? Es mucha gente, y cómo saber que están predicando lo correcto, y cómo saber que se está atendiendo las necesidades de la gente, ¿cómo? Y me decía el Señor, no te preocupes, porque la obra la hago yo. Yo soy el que está moviendo los corazones. Yo soy el que está moviendo todo esto. Yo soy el que está al cuidado. Yo soy el que está preparando. Yo soy el que ha levantado a esta gente. Yo soy el que está cuidando que sean celosos de hacer bien las cosas. No te preocupes. Ustedes solo hagan lo que yo les mando y yo me encargo de lo demás. Hace muchos años tuve ese sueño. Y ahorita me vino a mi mente, a mi corazón, porque eso es lo que me recordó, que cuando hay un verdadero avivamiento de parte de Dios, lo que por años no fluye, en un avivamiento se vuelve pronto y se vuelve natural. Y eso es por lo que me acordé de mi sueño. Se vuelve natural. Ya no necesitamos andarle gritando a los diáconos para que lleguen temprano o al grupo de alabanza que no falte. Ya no tenemos que andarle exhortando a la iglesia que diezme o que asista, sino que en un verdadero avivamiento, todos los que participan en él de manera natural y pronta, que con eso fue con lo que empezamos los hechos del avivamiento. Hay una prontitud y diligencia en volver a Dios. Bueno, pues con esto terminamos esta primera parte del avivamiento de Ezequías. Y yo sé que ha sido de gran bendición, de edificación, y a mí me ha puesto pues un anhelo en mi corazón de vivir un avivamiento, pero un avivamiento verdadero. Señor, aviva tu obra, Señor, avívala en el nombre de Jesús. Queda de tarea para la próxima semana.
¿Saben qué? Que no leí el 35 y 36, de donde saqué todo esto último para que veas que no es mi opinión. Estas 5 cosas, las leo. Así pues, hubo abundancia de holocaustos, con grosura de las ofrendas de paz y libaciones para cada holocausto. Y quedó restablecido el servicio de la casa de Jehová. Ahí van 2. Y se alegró Ezequías con todo el pueblo. 3. De que Dios hubiese preparado el pueblo. 4. Porque la cosa fue hecha rápidamente. 5. En un mes. Un pueblo idólatra, pagano, lejos de Dios y a punto de ser destruido, en un mes fue transformado a un pueblo alegre en servir a Dios y en obedecer su palabra. Gloria a Dios, haz esta obra en nosotros, solo tú la puedes hacer, Señor Jesús. Te bendecimos. Queda de tarea para la próxima clase que veremos el avivamiento de Ezequías, segunda parte, veremos todo lo de la Pascua y del servicio a Dios, de seguir viendo lo del orden de Dios. Capítulos 30 y 31 de Segundo de Crónicas. Ahora no vamos a ver nada de Reyes, porque Reyes se va directo al asunto de Sennacherib, eso será hasta la tercera clase. Entonces queda de tarea Segundo de Crónicas 30 y 31. Vamos al aprendizaje de los textos y ya cerramos nuestras Biblias ya para que podamos repetir lo que hemos aprendido. Ya después la volvemos a abrir para aprender el nuevo versículo. Todo se encuentra, incluido el nuevo, en Isaías 55. Entonces, como bien les dije la vez pasada, hoy vamos a decir del 6 al 9. Isaías 55 del 6 al 9, es decir, todo junto, las 2 citas que hemos venido aprendiendo. Ponte de pie, con gozo, con alegría, delante del Señor, amando su palabra, declara conmigo. Isaías 55 del 6 al 9. Buscad a Jehová mientras puede ser hallado, llamadle en tanto que está cercano. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Isaías 55, del 6 al 9. Muy bien. Y ahí mismo, baja tus ojitos, abre tu Biblia, ahora sí, y pon tus ojitos en Isaías 55, 12. Yo ya lo tengo, vamos a leerlo. Isaías 55, 12. Es una promesa de bendición de parte de Dios, que yo te invito a creerla y declararla todos los días. Pídele al Señor que con alegría salgas y con paz vuelvas. Por eso lo estamos aprendiendo. Y yo todos los días le ruego esto al Señor. Isaías 55, 12. Porque con alegría saldréis y con paz seréis vueltos. Los montes y los collados levantarán canción delante de vosotros, y todos los árboles del campo darán palmadas de aplauso. Isaías 55, 12. Muy bien. Y queda de repaso las otras 2 completas. Vamos a repasar la completa. Isaías 55 del 6 al 9 de repaso, y la nueva 55, 12. Que el Señor te bendiga y participa del avivamiento de santidad y de poder al cual Dios nos ha invitado en estos tiempos a participar, a entrar, a vivir y a permanecer. Que el Señor te bendiga, te guarde y te fortalezca en este día en el nombre de Jesús. Amén.